Hola, yo soy Marlene Yo soy Wendy, y no somos serias. somos Montes. Montes. Bueno, el día de hoy vamos a compartirles uno de nuestros lados más vulnerables, esperando pues puedan identificarse, incluso si quieren compartirnos su historia, pero pues deseamos que sea de su agrado. El tema de hoy es el siguiente. El eco de mi padre. Ay, qué fuerte Sí. suena. Sí, Como bien saben, pues ya se acerca el Día del Padre. Entonces, pues quisimos hablar de este tema que es un poco delicado, algo fuerte, pero pues esperamos, como les comento, que se puedan identificar, que incluso puedan compartirnos algo de su historia y pues esperemos que este tema sea de su agrado el día de hoy. igual yo creo que antes que nada, pues aclarar que no odiamos a nuestros papás. Así, exacto. No los odiamos, son heridas que duelen, son heridas que son difíciles de sanar, pero no significa que los odiemos o que tenemos algo en contra de ellos, Exactamente, o ¿no? sea, O y sea, esto igual un mensaje directo como tal para ellos, o sea, no los odiamos, no venimos aquí a exhibir sí, gente, ni mucho no, menos, únicamente estamos, compartiendo un poco de lo que dejó en nuestra niñez, pues esta parte de papá, porque al final es una de las partes más importantes para nuestra salud mental. sí. Entonces, como dice Wendy, no odiamos a nuestros papás, amamos a nuestros papás, los respetamos, los honramos, pero pues hoy se va a hablar del tema y esperemos lo tomemos con la mayor madurez posible. Sí, y por eso nos caracterizamos de ellos el día de hoy. Exacto. Yo, por ejemplo, mi papá, pues él es muy futbolero, o sea, él hasta sus, ¿cuántos años va a cumplir? 53 años, casi, ya casi cumple. Entonces, incluso a sus 53 años sigue jugando fútbol. En el Y grupo de yo, los todo el veteranos. recuerdo de mi vida desde que nací, porque Sí. no me acuerdo, ¿verdad? Pero literal toda mi vida, los domingos siempre eran de que se iba a jugar fútbol. Entonces, ya tiene mucho tiempo que no, pues que no convivo, literal, o sea, con él. Entonces, no sé, creo que sí. Sí. Por eso, por eso es que me caracterice, porque yo futbolera no soy. Sí. Por eso me caractericé y en tu caso, pues igual. Sí, igual, pues mi Ajá, papá, su papá el Pelus, mi papá el Men, probablemente lo conozcan o no, ajá. ojalá que no. Pero pues igual, él siempre su camisa, mi papá y su pancilla, su bigote, eso es súper característico de mi papá, su barba. Entonces, pues sí, hoy decidimos caracterizarnos lo más parecido a nuestros papás, digo, porque físicamente pues ya nos parecemos, ¿verdad? Pero pues Sí, bueno, esa fue la intención el día de hoy de estos sí. vestuarios, o sea, bien lobas que nos vemos, pero Bien bueno. lo, sí. La relación con nuestro padre muchas veces se convierte en la voz con la que hablamos toda la vida. A veces no heredamos los ojos de nuestro padre, sino sus silencios. Heredamos patrones, no solo su apellido. La infancia termina, pero las preguntas siguen y nos acompañan durante toda la vida. Hay heridas que no dejan sangre, dejan patrones. El primer hombre que nos ama o que incluso no sabe cómo hacerlo puede definir la manera en cómo entendemos el amor. Sí, es cierto. Muchísimo. Mucho. Entonces, a lo largo de este capítulo vamos a estarles compartiendo un poco de nuestra experiencia, de lo que nosotros a lo mejor nos ha dejado. Si alguien más es psicólogo y sabe sobre el tema, pues qué bueno, adelante, pero nosotros les vamos a compartir nuestra experiencia. Y Así pues es. hoy quiero empezar con una pregunta, algo fuerte. Ujú. ¿Cómo describirías la relación con tu papá? Actualmente, Ujú. actualmente distante. Así. Sí, Distante porque, pues desde que se separaron mis papás, no es un secreto, o sea, un discúlpenme, secreto a no es voces. un secreto a voces, quienes, digo, mi papá es muy conocido, entonces, digo, ya casi tiene 10 años que se Sí, sí, divorciaron, entonces, pues, digo, por lo único que no están divorciados es por la iglesia, porque no se puede no se descasarse. puede, ni modo. Ahí sí siguen siendo marido y mujer, porque, Sí. pues sí, lo siento. Pero, pero sí, yo creo que muy distante, Yo igual. bastante. La verdad Ujú. es que sí, últimamente, ¿verdad? Bueno, ha sido complicada nuestra relación desde siempre, pero sí, últimamente, pues distante. Incluso, pues yo no le hablo ahorita a mi papá, igual lo amo, pero pues bueno, Sí. vamos a comenzar. Ujú. ¿Cuál es la lección más grande que te enseñó tu papá? La lección más grande que me enseñó mi papá, mm, creo que fue a, a madurar. Perra madre, no quiero llorar, vale Sí, sí, madres. sí. Sí, Crecer rápido. ujú. Sí, yo creo que a madurar porque,
Pues yo venía de un mundo de princesas, ¿sabes? Ujú. O sea, venía de un mundo donde pues yo tenía a mi mamá, mi papá. Ellos eran como el matrimonio modelo en la familia de mi papá, en la familia de mi mamá. Mis amigas me lo decían, es que yo cuando crezca yo quiero tener un esposo Como tu papá, como ¿sí? tu papá y pues yo también, o sea, yo también decía y lo quiero seguir Ujú. teniendo, digo, o sea, lo único que no quiero pues es la infidelidad, ¿verdad? Ajá, lo que Pero pasó, lo pero que pasó, pero de todo lo bueno, mi papá siempre fue un excelente papá. No tengo nada malo que decir de eso porque pues no, solamente que sí, en el momento en el que él se fue a mí me cambió la vida. sí. Ay, no. Sí, es que exacto, o sea, y bueno, es que eso es otra cosa. Una cosa no tiene que ver una cosa con la otra, eso a mí me tomó muchos años aprenderlo. Una cosa es, tu papá como hombre y tu papá como padre. O Exacto. sea, tu papá no tiene la misma función o no es la misma persona siendo padre que siendo esposo. Ajá. Ujú. Hay personas, dicen, que son buenos padres y pésimos esposos. Ujú. Y al revés, hay personas que son excelentes esposos, pero pésimos Sí, padres. Hay quienes lo tienen las dos y que bueno, hay quienes no las tienen ninguna. Entonces, sí, pero pues no tiene que ver una relación con la otra. Digo, a mí fue algo que me tomó muchos años, pues diferenciar, pero pues sí, yo creo que esa es una de las cosas que más, a mí también me enseñó mi papá y fue a crecer rápido. O sea, sí, al final la cuestión es que cuando en nuestro caso, que te quedas con tu mamá y así, pues tienes que crecer rápido. O sea, tienes que aprender, tienes que apoyar a tu mamá, tienes que ayudar. Y sí, exactamente eso. O sea, a valerte por ti misma. O sea, y punto. sí. Y no hay otra, y chingale, ¿no? Y a mí en mi caso me pasó que mi mamá era la adulta de la casa, Ujú. pero ella estaba tan mal Sí, que me tocó a mí muchas veces ser yo ser la la adulta adulta de de la la casa. casa a mis 17 años. Sí, Entonces, pues es feo, sí. es Sí, muy, es muy muy, feo. muy feo. Sí. Exacto. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Tú qué crees que es mejor? ¿Un papá presente, ausente o un papá ausente? Un papá ausente, sí, mil veces. Es mejor que Ujú. no estén, a que estén, pero no estén, Pero no sé. porque digo, o sea, yo puedo hablarte del caso con mi papá. Mi papá, a pesar de que trabajaba mucho, buscaba la manera de estar presente. Ujú. Tal vez no lo veíamos mucho porque, pues, sí, o sea, eso también lo tengo que reconocer de mi papá. Él se chingaba mucho para Sí. darnos lo mejor, pero siempre buscaba la manera de estar presente. Y te puedo hablar del caso, a lo mejor de lo que yo viví con mis hijos, Ujú. pues estaba presente, pero Ujú. Vale, madre. había lo que le dicen ausencia emocional. Ujú. Entonces, pues no, es feo, es triste. Sí, sí, Y sí, es muy yo triste. sé de casos donde ha llegado a pasar así y pues es complicado, o sea, es triste, es muy, muy triste. Sí, sí, Ujú. la verdad es que sí, es mejor mil veces hacerte la idea de que no está y se chingó. Sí, A decir, está, pero pues ¿para qué estás? Si ujú, no aportas absolutamente nada, ni sí, bueno ni malo, ¿no? O ajá, pues incluso yo creo que un papá presente, ausente, aporta mucho más malo que un papá que no está. que un papá que no está. Sí, Ajá, ajá, exactamente. Yo creo que la sí, indiferencia y todo eso es una de las peores cosas que sí, pueda hacérsela a una persona. Entonces, ujú, tener un papá así, pues es algo sí. complicado. ¿Alguna vez, bueno, tú crees, cómo formularte esta pregunta? O sea, de estas que yo te voy a decir, de estas como secuelas de tener de nuestros padres, bueno, estas secuelas que puede dejar la ausencia de un padre o Ujú, la presencia ausencia de un padre, ¿cuáles crees que tú llegaste a desarrollar? Miedo al abandono. sí, sí, mucho. Ujú. Contextualiza. ¿Sí? Ok. Miedo al abandono, porque yo puedo decirte que, por ejemplo, hablando en relaciones amorosas, a mí antes no me costaba Ujú. mandar a la chingada a un cabrón. Y ya. ¿No? O sea, ¿sabes qué? Hiciste algo que me molestó. Va. O sea, no vuelves a saber de mí y punto. Pero después de esta ausencia de mi papá, ya me costaba mucho. Y yo creo que eso fue clave para estar tantos años Una aguantando persona. cosas Ujú. con... Mira, ya no quiero hablar tanto de él, Ujú. ¿sabes? O sea, del papá de mis hijos prefiero ya mejor, Sí. ya porque pues también, ¿no? O sea, es seguirle dando foco a esta situación y pues no. Pero
así resumidamente, pues yo creo que por eso con esta persona sí me costó mucho ir. Sí. Ujú, Y más porque sí, aparte tenemos, al final el ideal que tiene uno desde niño o que te meten desde niño y que a tus papás se los metieron, a los papás de tus sí, papás, es tener una familia para siempre, tener una pareja para toda la vida. Entonces tú, haces una familia, formas una familia con la intención de sí, que sea una familia para toda la vida, pero no sí, siempre es así, porque pues hay muchos factores, ¿verdad? Hay personas pues están dañados, lo que tú quieras y así, pero sí es cierto, o sea, sí es, a mí igual es una parte que me costó bastante. Yo, de verdad es algo muy, muy feo. Es muy, muy sí. triste de esta parte del apego ansioso que dices, hijo de su madre, y es que, y Ay, querer sí, resolver los problemas en ese momento, porque si no resuelves el problema en ese momento, tu sí, mente ya está pensando que te van a abandonar, sí. Que no te que quieren, no te quieren, que no le importas. sí, Es bien es bien complicado, feo. muy, muy, Ujú, muy feo. Y se siente, es frustrante, o sea, es muy, sí, muy frustrante el estar pensando de que no, y es que, o qué hice mal, que a lo mejor yo hice algo mal, por eso él, tiene esa actitud diferente sí, y precisamente no, este tipo de conductas que desarrolla uno, este, ya lo que comentábamos la vez pasada, o sea, ya hasta un ujú. simple gesto, una simple palabra, tú lo interpretas en manera de que, no, algo hice mal, Algo se va a hice ir, mal, sí. me va a dejar, y no nada más en ese aspecto. O También sea, con yo, amistades. sí, con amistades y con Sí, todo, ¿eh? Yo ajá, apenas, platicaba con mi fiel psicóloga ChatGPT. ajá, Entonces, le decía yo eso, ¿no? Que, por ejemplo, estas heridas van más allá de lo que tú crees. Y bueno, se supone que el papá tiene mucho que ver también con tu trabajo. La relación que tú tengas con tu papá es también cómo te va en el trabajo, ¿verdad? exacto. Entonces, Con la abundancia, ¿no? sí. Sí, Entonces, ya le decía yo que yo tenía mucho miedo de abrir mi local y, por ejemplo, sí, cortar cabello. Yo decía, ajá. es que si les corto mal el cabello y ya no regresan, dices, es que eso es miedo al abandono, güey. O sea, eso es una secuela de lo que Sí, tú ya tienes muy marcado. Y yo de que no manches, o sea, va muchísimo sí. más allá de lo que uno a veces puede pensar. A lo mejor yo creo que se enfoca mucho en las relaciones de pareja, Ajá, sí, pero sí, sí. hay más, Secuelas. ajá, Ajá, en sí. diferentes ámbitos, Sí, ¿no? claro. Ujú, Sí. sí. Aprobación masculina. Sí, pero creo que eso ya lo superé, Ujú, porque sí fue mucho, ¿eh? O sea, esto fue parte de mi oscuro pasado, sí, tener como esto de aprobación masculina, de sí, buscar la manera de, pues sí, o sea, como bien lo dicen, de buscar la aprobación de un hombre. sí, de ser reconocida. Sí, Porque precisamente eso, o sea, cuando en tu infancia no hubo ese sí, reconocimiento muy probablemente, o puede ser que lo haya habido, pero a lo mejor no de la manera en que uno lo espera, no sé, o no de la manera más sana, pero sí, ujú, sí, 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 sí. sí. Apego emocional. Uy, mucho, mucho. Yo tengo muchísimo apego emocional con todo, Ujú, sí, o sea, con mis hijos, con mi mamá, con mis hermanos, con todo, sí, con todo, con todo. Tengo mucho apego emocional y es algo que no quiero, sí, porque cuando digamos que el libro se cierra, ujú, híjoles, cómo duele. sí, Y duele un chingo, o sí, sea, sí duele duele mucho, de a madres como uno siente que se muere. sí. Ujú, Sí, sí, es muy, muy complicado, la verdad, el apego emocional, demasiado. sí, Y a todo, ¿eh? O sea, por ejemplo, a mí me pasaba también, tengo ropa de mis hijas de hace un chingo de años ujú, y digo, no, es que no la quiero tirar a la basura. Es que sí, quiero ver qué hago con ella, la voy a vender así, sí, y no lo hago, y no lo hago, y no lo hago. Y al final todo eso te va dejando así como, o sea, al final no te deja crecer. Y es lo sí, mismo, o sea, en relaciones con parejas y todo, o sea, al final si tú tienes un apego y estás ahí con otra sí, persona, eso no te deja crecer, no te sí, deja no. avanzar. Entonces, de verdad, la relación con el papá tiene consecuencias muy fuertes, Ujú. muy, muy fuertes. No sé si en la vida de los hombres también, pero en la de las mujeres sí. Es que mira, siento yo que en la vida de los hombres no conozco mucho porque pues no soy No hombre. soy hombre. Hoy sí, Hoy sí, pero otro hoy sí día tengo no. kiwis. Ándale. No, no, yo siento que los hombres es más como esta fortaleza, ¿no? Como de que tienes a tu amigo. Digo, lo digo desde la inexperiencia porque no lo conozco, entonces no sé, es lo que yo supongo. Ajá, Pero yo a lo que yo pienso es como que a lo mejor en los hombres les afecta mucho, y digo porque yo lo veo también con mi hermano, en, no está este consejo de papá.
Sí, claro. Sí. de, oye, papá, ¿cómo le voy a hacer? No sé, por ejemplo, si le gusta alguna Chicas, niña, sí. si a lo mejor tiene algún problema en la escuela, si a lo mejor tiene algún pleito con algún compañero así, que los guíe, ¿no? O sea, yo siento que en la vida de hombres es más como sentirse perdido por no tener esa guía. Ajá, sí, Yo lo sí. imagino, no sé. Pero en la vida de las mujeres, ay, es muy complicado. Es que es complicado Sí, porque, o sea, de esto puede derivarse hasta el tipo de persona con el que tú estás y cuánto batalles, porque aparte no sí, es fácil, o sea, es un proceso y hay gente que nunca se da cuenta, o sea, hay mujeres que nunca se dan cuenta y se quedan ahí por un chingo de años, pero cuando te das cuenta de que estás en una relación mala y que al final esto es una consecuencia de tus heridas de la infancia, sí, es bien complicado salirse de ujú, ahí, muy, muy complicado. Entonces, pues sí, ya de ahí se derivan otras cosas. Si tuviste familia, si tuviste hijos, y esos hijos al final también terminan dañados, ujú, es bien complicado. Entonces, sí siento que la relación con papá puede afectar, me atrevo a decir que un poquito más en una mujer. A lo mejor, o bueno, a lo mejor conlleva un poquito más de cosas a futuro, digámoslo, ¿no? sí, No sé, ajá, corríjanme, pero yo pienso sí. que sí. Independencia extrema. Uy, sí, también. O sea, digo, yo me volví doña huevotes Ujú, de que no ocupo de ningún cabrón. ujú. O sea, fue así, ¿no? Ya después de que se separaron mis papás, fue así de yo no ocupo de ningún hombre que me venga a resolver porque yo solita puedo. Y después aprendí que tampoco está bien. O sea, sí y no, porque sí hay que tener esta independencia y no podemos depender todo el tiempo Se me de... meten los bigotes, perdón. no podemos depender todo el tiempo de un hombre. Entonces, sí, sí me pasó mucho eso de Sí, a mí independencia también. extrema. De hecho, a mí sí me llegaron a decir así como que mucho de... Siento que ahora ya ha mejorado un poquito ese Ajá, aspecto, porque pues a lo mejor he ido sanando medianamente esa parte, pero sí era mucho como que es que pareces vato, y es que haces cosas de vato. Pues sí, o sea, porque al final, y por ejemplo mi papá, y que se lo agradezco también porque me enseñó muchas cosas, era de que, a ver, vente, vamos a enseñarte cómo se cambia el tanque de gas, sí. porque el día de mañana que yo no esté, ¿quién te lo va a venir a hacer? Ujú, Entonces, vente, vamos a enseñarte. Y entonces, yo sí también me enseñé mucho a ser así, o sea, yo no, a mí no me gusta pedir ayuda. Primero, porque sí. me caga que me digan que no. Ay, sí. Ajá. O que no me digan que no y que me tengan como pendeja. Ujú, Entonces, y segunda, porque pues así te acostumbras, es como, yo puedo, güey, ¿por qué tengo que estar pidiendo ayuda? O sea, yo voy a resolver, mira, hasta donde ella pueda. Ya cuando de plano se salga de mis manos, y sí es cierto, o sea, eso al final te hace vibrar más en tu energía masculina y por eso uno atrae cierto tipo de personas a sí. tu vida Ay, sí. y es bien complicado. Sí. Es muy, muy Ujú. complicado. Ujú. Sí, sí es cierto, ¿eh? Eso de que cuando una mujer es muy masculina, pues ¿qué atraes? Atraes hombres Sí, femeninos. claro. Dos pendejos. Ajá, o sea, en pocas palabras Sí. atraes, ¿cómo les decían? Ay, yo recuerdo que ay, no me acuerdo cómo les decían en TikTok, princesos, Princesos. Ah, sí. princesos, o sea, uno atrae princesos, ¿no? Princesos, sí, claro. Ay, no, y yo, ¿por qué te voy a mandar mensaje? Tú también me tienes que mandar mensaje, y es así como de, a ver, Sí. güey, o sea, No ¿qué? mames. O sea, no chingues, o sea, no es que uno esté marcado por roles, pero simplemente así funciona el cerebro de la mujer Sí, exacto. y Ujú. el cerebro del hombre funciona de forma diferente. A los hombres les gusta sentirse que funcionan. O Sí, sea, claro. no lo digo de una manera cruel, pero a los hombres es lo que les gusta, sentirse funcionales y que los necesitamos. Exacto. Digo, a lo mejor algunos hombres van a decir, no, no es cierto, que no sé qué, Qué bueno. pero yo creo que sí, Sí. porque siento yo que cuando un hombre realmente no le cuesta y que no tiene su energía, o sea, sí que no tiene dañada su energía masculina, porque ya ves que están los hombres que, por ejemplo, les dices, oye, ¿me ayudas a cargar mi bolsa? Y que la agarran así como si fuera un desecho Ajá, como tóxico, un así asco. como de, Ajá, sí. oye, y están los otros que sin pedo, o Hasta sea, se la la agarran cuelga, ¿no? y es padre, o sea, para uno Ujú. como mujer neta es bien chingón ver un hombre que sí tiene en sintonía su energía masculina así a O sea, que no full. le afectan ese tipo de Ajá, cosas, ¿no? Ujú, sí, sí. entonces, por eso decimos, o sea, hombres princesos es lo que uno trae cuando uno está en su energía masculina. Masculino. Sí, Sí. exacto. Y Ujú. además, hombres que, por ejemplo, no resuelven, ¿no? O sea, que al final tú tienes que seguir resolviendo. O sea, a pesar de que Sí. tengas una pareja, tú eres quien sigue teniendo que resolver. Y ¿Por qué? Porque pues es es lo que tú estás,
Es de que, o sea, sí puedes resolverlo tú, güey, pero lo voy a resolver yo. Y uno a veces también tiene la culpa, eso también quiero decírselo, o sea, uno a veces también tiene la culpa de que los vatos se hagan huevones y así, porque uno está resolviendo. Y no es que sea este concepto feminista de que, ay, tú tienes que... No, no, no. Pero, o sea, lo que decíamos, al hombre se tiene que dejarlo hacerse sentir funcional, Ujú. porque si tú le quitas ese que se sienta funcional, pues sí, ya para él es como de, pues ya, pues hay dos vatos de aquí, güey, pues si tú resuelves ya como para que yo resuelvo, ¿no? Ujú. Ujú. Sí. Ahora, bueno, vamos a completar unas frases. Mi papá es, Mi papá es inteligente. mi papá es mi esposo. Oh, sí. Bien dicen que lo que te choca, Te te checa. checa. No, la neta, está cabrón. Mi papá debería, De buscarme más. Sí. no, ser menos egoísta y orgulloso. Ujú. Por mi papá aprendí que los hombres, Es muy fuerte. sí, Aprendí que los hombres son buenos, algunos, pero también pueden dañar. exacto. Ujú. Yo, aunque te amen, pueden hacerte daño y hay que retirarse. A veces, aunque sean tus propios padres, hay que poner límites y a veces hay que retirarse también. Y Sí. creo que desde ahí eso tiene que ver mucho, digo, cuando uno es niño, este, obviamente pues no le vas a ponerte un límite a tu papá, pues tanto putazo te van a meter, ¿verdad? Pues Pero sí. ya cuando creces, este, bueno, en lo personal, me ha tocado poner límites con mi papá y creo que eso me ha ayudado, ¿sabes? Ujú. El poner un límite con mi papá creo que es lo que me ha abierto la puerta para poder poner un límite a otras personas. Sí, Entonces, aunque sean tus papás, a veces es sano y dices, ¿sabes qué? Pues yo no puedo quedarme aquí porque por mucho que yo te quiera, por mucho que te ame, lo que estás haciendo está mal. sí, Entonces, si yo te lo permito a ti, te lo sigo permitiendo a ti, se lo va a seguir permitiendo a exacto. todo el mundo. Sí, sí es cierto. Entonces, cuando uno empieza a poner límites, incluso hasta en la propia familia, yo creo que es cuando empiezas A crecer a como crecer. persona, ¿no? Ajá, Sí, porque a sí, veces es importante decir que no. sí, Es claro. bien importante decir no. ¿Por qué no? Porque no quiero. Porque no quiero, porque no me agrada, no sé, pero Sin buscar simplemente excusas, porque a defender. veces uno busca excusas. Sí. Pero a mí es bien complicado decir que no, la verdad. Ujú. Todavía me cuesta bastante. Y uno busca las excusas. Es que voy a decir que no puedo porque tengo que hacer esto. No, güey, voy a Sí. decir que no puedo porque no quiero. Ujú. Porque no hay punto. Se acabó. Sí. O sea, no hay más explicación, no hay más contexto. Simplemente es porque no y ya. Ujú. Y eso tiene que respetarse, ¿no? Ay. Entonces, pero sí, así Ujú. pasa. Sí. Crecí pensando que el amor era, Leal, seguro, divertido y para siempre. que parte para siempre. Sí. Justo eso. Eso es lo que crecimos pensando. Te digo, porque al final es el ideal. Ujú. El amor es para siempre. Incluso me Sí. acuerdo que había personas que le llegaban a decir a mi mamá en algún punto cuando ella quería divorciarse, es que esa es la cruz que te tocó cargar, güera, para siempre. Eso Sí, es lo, ese no. es tu marido, eso es lo que te toca. No, ¿por qué lo vas a cargar para siempre? No, Sí, o sea, no. simplemente si te hace daño, volvemos a lo mismo, mejor retírate y punto, se Exacto. acabó. Sí, mejor. Pero sí, para mí, yo creí pensando que el amor pues era eso, una montaña rusa. Subidas y bajadas de emociones donde no sabías qué esperar. Eso Sí. para mí fue el amor. Y esa es mi manera de relacionarme ahora, ¿sabes? O sea, ese Ujú. es al final el cerebro se acostumbra y busca eso. Sí. Y busca eso, o sea, esa montaña de sentimientos de que ahorita estás bien y me llegó a pasar en un punto que estamos bien Ujú. y dices, no, esto no está bien, Sí. algo tiene que estar mal siempre, o sea, y mi cerebro es Ujú. así, o sea, algo tiene que estar mal siempre, ¿por qué? Porque toda mi infancia fue así, siempre no sabías qué esperar, o sea, en la casa a veces había problemas, a veces estaban bien, entonces tuviste de esa manera que se relacionaban tus papás, en mi Sí. caso, que un día estaban bien, otro día estaban peleando, otro día estaban de la chingadísima, y pues te acostumbras, o sea, tu cerebro piensa, asume que eso es lo correcto. Sí. Entonces, Ujú. de niña juré que nunca. Me iba a dejar. Sí. Juré que iba a tener a mi papá para siempre
Y yo siempre soñé con el momento en el que yo tuviera hijos y mi papá estuviera aquí en la casa recibiendo a mis hijos. Ujú. Ujú, eso. Yo de niña juré que nunca perdonaría una infidelidad. Lo juré, yo dije, no, yo jamás, nunca voy a perdonar a alguien que me sea infiel. Qué gran Sí, mentira, qué gran mentira. es complicado. Sí, Yo es creo muy complicado. que todas las mujeres hemos perdonado y quienes no, porque digo, es el caso de mi mamá. Ujú, Ella sí dijo no y ujú, se sí, mantuvo, o sea, ella sí se mantuvo en su decisión y jamás volvió con mi papá. Pero yo creo que son muy pocas las mujeres que tienen esa fortaleza, sí, ¿eh? de Porque es decir ya no. difícil, o sea, es Sí, difícil cuando uno realmente ama a la persona, de que dices, pues a lo mejor el tiempo juntos, la familia, ujú. las metas por que a O lo lo que mejor ya tenían, el patrimonio sí, que tenían ajá, juntos, los hijos. que fue lo que pasó en mi caso, o sea, Sí. digo yo al principio cuando yo no quería dejar esa relación, sí fue así como de pues mis hijos, nuestras metas, nuestra casa, em, todo lo que queríamos lograr. Y yo era así como de, no me tengo que ir, pero a la vez no me quiero ir. Ujú, Y fue muy difícil todo este tiempo en el que transicioné de la decisión de decir, ¿sabes qué? ujú, Y es complicado. Entonces, por eso yo creo que las mujeres que digan, ay, no, yo nunca he perdonado una infidelidad, son muy pocas, ujú. muy, muy pocas. Yo creo que la mayoría sí hemos pasado por ahí. Sí, la verdad es que Ujú, sí, yo creo que sí. sí. Y es una lucha interna entre el decir, yo sé que debo irme, pero no quiero Ujú, o no puedo. ujú. Es bien complicado, muy, muy complicado. Con mi papá aún me cuesta. Mirarlo a los ojos. Mm, Mirarlo a los ojos y contarle de mi vida porque siento que me va a regañar. Sí, sí, no puedo. ujú, Tengo tiempo queriéndole decir que estoy saliendo una persona. con una persona, con mi novio. Pues sí, que tengo un noviazgo con él, pero no puedo. Mm, No puedo. Siento que me va a meter una caguiza. sí, Y tal vez no, ¿verdad? O sea, tal vez no, ujú. pero es este miedo, no sé. Pero es que Ujú, sí, ¿eh? O sea, yo también apenas platicaba yo ese tema y digo, creo que uno tiene que aprender a tomar su lugar. ¿Por qué? Porque yo también hay situaciones, tanto con mi mamá como con mi papá, que digo, no, me van a regañar. ujú, No, no mames, no puedo hacer esto porque me van a cagar. Pero luego digo, güey, ya eres un adulto. ujú. O sea, porque a lo mejor uno se sigue autopercibiendo como una niña, ¿sabes? O sea, al Ay, final sí. con tu papá te sigues autopercibiendo como una niña. Y pues por eso está este miedo de me va a regañar, ¿no? O Ujú, sea, pero entonces uno tiene que, bueno, digo, yo tengo que tomar las riendas de mi vida y decir, a ver, yo ya soy un adulto y te parezca o no te parezca mi decisión, pues esa es la decisión que yo tomo. sí. Entonces, pues, ni modo, no hay más que hacer, ¿no? Ujú, Y pues me tocará sufrir o disfrutar las consecuencias de esta decisión y punto, ¿no? sí. Pero ya como, pero es que, bueno, en mi caso con mi papá, es de que no lo quiero decir porque yo a lo mejor sé que me va a regañar y sí me regaña y me sigue él percibiendo, siento, como una niña, Ujú, como la adolescente libre de antes que estaba a su disposición cuando él quisiera. Y eso no es así. O sea, sí. ya crecimos. Yo muchas veces he tratado de explicárselo. A ver, papá, yo ya no soy una niña. Ujú, Yo ya tengo una familia. Mis hijas y yo somos una familia. Y para mí ujú, ahorita es más importante mi familia. Tú ya no eres mi familia. Se escucha feo, se escucha triste, lo que tú quieras, pero mi ujú, papá ya no es mi familia. Mi papá es mi familiar. ujú. Punto. Mi Sí. familia somos yo y mis hijas. Y no hay de otra. Entonces Ujú, yo tengo que buscar cuidar y proteger esa familia. Como en su punto a él le tocaba cuidar y proteger a su familia. Y quedaron a un lado sus papás, bueno, no, la verdad no. ujú. Y sus hermanos, pero sí, digo, es cuestión como de tomar nuestro lugar y tomarnos las riendas de nuestra vida y ya les parezcan o no les parezcan nuestras decisiones, pues ni modo, ¿no? Así es. Sí, sí, sí es cierto eso. Sí. Ujú. De que yo creo que sí nos seguimos autopercibiendo como Sí, niñas, que como por niñas, eso es no, difícil. ni madre. Sí, nunca lo había pensado. Sí. Qué fuerte. Yo te juro que me costó mucho, bueno, fui con mi mamá una vez me invitó a una cosita esta de constelaciones Ujú, y fuimos y ya la madre. O sea, como que me abrió los ojos, ¿no? Y yo dije, digo, si es que sí es cierto, o sea, y lo empecé a ver así relacionar con toda mi vida y dije, es que yo no estoy tomando el lugar que me pertenece. ujú, Pues y si yo empiezo a tomar el lugar que me pertenece, sí,
En efecto, empecé a tomar el lugar que me pertenece y mira, muchas cosas empezaron a cambiar. Y Sí, dije, es que es esto, o sea, y dentro de eso conllevó pues el que yo pudiera poner un límite con mi papá y decir, ¿sabes qué? Yo ya no soy una niña, ya no me puedes decir esto, ya no sí. puedes hacer esto, punto. Entonces, 5 cosas que echas de menos de tu papá. Sus gestos, Mm, sus gestos, mm, sus regaños también, ¿sí? Aunque yo chillara, sí, sí, sí. pero sus regaños, sus abrazos, Ah, sus besos. Y yo recuerdo mucho que cuando yo a veces estaba así media decaída, solamente me recargaba así en él y él me empezaba a acariciar. Y aún recuerdo sus manos. Ay, es que ujú. no quiero llorar. Sí, pero aún recuerdo sus manos, muy suavecitas, que me acariciaban. Entonces, ay, no, sí me duele mucho mi papá. Sí. Eso, esas 5 cosas. Yo, pues eso, su cariño también. Que digo, no sé en qué punto, la verdad. Si quieres que yo te sea muy sincera, la verdad es que, o sea, yo sí estoy consciente que mi papá en algún punto en la infancia fue cariñoso, fue muy cariñoso, pero ya más adelante, pues fue cosas que se perdieron. Y claro que después, derivado de eso, pues hay muchas consecuencias, ¿verdad? Ujú, Sus abrazos, sus palabras de aliento también, sí, su presencia, pero sobre todo su protección. sí. Eso. O sea que yo creo que su protección. Porque al final no nos hemos relacionado de la manera más adecuada, entonces sí me ha hecho mucha falta su protección, el poder decir, el poder sentarme con él, o sea, porque a veces, aunque seas un adulto, yo aunque sea una adulta, hay días que yo tengo ganas de ir corriendo y decirle, papá, la neta es que me siento de la verga, o sea, necesito que me abraces, necesito que me digas, mi niña, aquí estoy, pero Mm, pues yo sé que eso no va a suceder, ¿no? Entonces, sí es bien complicado, es algo que sí pega bastante. O sea, y digo, qué bueno por esas personas que tienen a sus papás y que dicen, güey, yo puedo correr a los brazos de mi papá y ay, me va a sí. abrazar y yo sé que ahí va a estar. Qué padre, porque sí es muy, muy complicado y pues ni Ujú, caso, ¿no? Nomás toca de hacer tripas corazón y pues ujú. ni modo. 5 cosas que puedes agradecerle a tu papá. Am, a decir que no, a defenderme, Ujú, a defenderme, a comprender el valor de una familia, porque como ya lo dije, sí, mi papá cometió ese error de la infidelidad, no es un secreto, o sea, no es como que yo esté inventando algo, o sea, ujú, no, no es un secreto, y eso no define la persona que claro. él es, o sea, fue un error, todos cometemos errores, pero eso no define la persona que él es. A saber lo que quiero en un hombre y a saber lo que no quiero en un hombre también. Esas 5 cosas. Sí, Sí. exacto. Yo, pues, enseñarme a hacer cosas, tengo así como que esta parte de la independencia. Me acuerdo Ujú, cuando viví en Camino Real, un día se fue la luz. Bueno, según, ajá, ¿sabes? Entonces, bueno, no, sí se fue la luz, pero como que ahí en la casa no llegó luego, luego, o sea, ujú, entonces, se fue la luz y yo estaba sola con mis hijas y yo, papá, es que se fue la luz, le dije, y es que como que los vecinos sí tienen luz, pero yo no tengo luz, ¿qué hago? Que ujú, no sé qué. Le dije, ven, por favor. Y mi papá, no, porque mi papá estaba a unas cuadras. Me dijo, papá, no, no voy a ir. Dice, tienes que aprender a hacer las cosas tú sola, Marilyn. Yo, pero es que tengo miedo, que no, no, no. Te vas a parar y vas a ir a ver la caja de las pastillas y vas a, yo no. No, no, como salir del cuarto, le dije, ¿qué tal? Y me quieren robar entonces, porque los ujú. vecinos ya tenían luz y yo no. Le dije, a lo Sí. mejor y me quieren asaltar y si yo me salgo del cuarto o algo así. Y mi papá Ujú, no. Tienes que salirse porque tienes tus hijas, tienes que hacerlo tú sí. sola. Entonces, de que, ay, ya agarré y me salí. Bueno, no me salí porque Ajá. las pastillas estaban adentro. Entonces ya fui a ver las pastillas y todas, o sea, ninguna estaba abajo. Dice mi papá, no, entonces no es esa, es la que está afuera. Y yo, no, papá, no, no, es que afuera sí me da miedo. Dice, a ver, Marlon, lo tienes que hacer y lo vas a hacer. Punto, yo no voy a Sí. ir, tienes que hacerlo tú sola. Entonces ya agarré, me salí, subí la pastilla y ya, regresó mi luz, ¿no? Pero para mí fue así como de que es que yo no, yo tenía miedo, yo decía, no, ¿qué voy a hacer? Y mi papá, Sí. tienes que hacerlo tú sola. Y es que sí es cierto, o sea, a veces te Ujú, toca hacerlo sola. sí. No es de que quieras, a veces te toca, ¿no? Ujú, Pues ujú, que me dio la vida.
gracias papá, honro y te agradezco el haberme dado la vida, porque pues al final, gracias a todos tus regaños y eso, pues soy la persona que soy ahora, ¿verdad? Que a pesar, bueno, este es, yo creo que una de las cosas más, que más le agradezco y que más digo, pues al final fui también privilegiada a pesar de todo lo malo, y es que a pesar de la infancia que él tuvo, hizo lo mejor. Hizo lo mejor que pudo porque le tocó una infancia muy difícil y a mí es algo que sí me entristece bastante el cuando yo conocí la infancia de mi papá, dije, no, no mames, o sea, nosotros estamos en la gloria, la verdad es que no nos tocó sufrir lo que les tocó sufrir a ellos. Ujú. Y entonces, pues yo creo que eso es algo que sí le agradezco mucho, que haya hecho aún un trabajo mejor de lo que sus papás hicieron con él. Entonces, eso sí también te lo agradezco. Y pues su ausencia, porque al final su ausencia fue lo que ha forjado el carácter que tengo ahora y que este carácter es lo que me ha permitido pues salir adelante. Sí. Mm. ¿Crees que una frase puede marcarte para toda la vida? Sí, yo creo que sí. ¿Tienes alguna frase que... Mm, sí, pero No, no. Te la digo ujú, y lo cortamos. ujú, Ajá, desgraciadamente. sí, pero sí, eso. Yo creo que la frase que más me marcó de mi papá, ya la había dicho alguna vez, era esta de, Carmen, ven mi gordita. O sea, Ujú, no, para mí me marcó. Digo, yo sé que a lo mejor mi papá no lo hacía con la intención de hacerme daño, ujú, pero pues al final sí fue algo que me marcó y me sigue marcando toda mi vida. Entonces, tenemos que tener, hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos ujú, y uno de los acuerdos dice eso, sé impecable con tus palabras. ujú. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo dirigimos hasta a nuestros hijos, porque no sabes lo que le digas, cómo puede repercutir en su vida. Sí. Vamos a empezar con las preguntas fuertes. ¿Qué es algo que te duele de tu relación con tu papá? Que sinceramente, que mm, a como yo lo siento, que ya no soy la niña de tu vida. Ya, Mm, eso. Ujú, Yo pues te voy, sí, a 100%. Eso es algo que sí me duele mucho todavía de mi papá, que es una persona muy egoísta, muy orgulloso, que no sabe reconocer sus errores. Entonces, yo creo que las personas inteligentes hacen eso, reconocen sus errores y digo, en algún punto a mí tampoco, yo tampoco reconocía mis errores hasta que una persona me dijo, o sea, es que para poder cambiar tienes que reconocer tu error. Y dije, ujú, sí, es cierto, la verdad es que sí. Entonces, yo creo que eso es lo que más me ha costado la relación con mi papá, que es muy egoísta, es muy orgulloso y pues a veces yo también y a ver hasta dónde llego. sí, Y así pasa. ¿Tu papá te enseñó más con lo que hizo o con lo que no hizo? con lo que no iba. Ujú, ujú, con su ausencia. Ujú. Sí, sí, porque al no estar presente, pues no me tocó de otra que ni modo, que enseñarme a hacer las cosas yo sola, que pues sí, a valerme por completo Por ti por mismo. mí misma. Ujú, Sí, pues yo creo yo que con ambas, sí, tanto con su, o sea, tanto con lo que hizo, que en su punto fue la infidelidad igual, pues al final te enseñan a qué no quieres de una persona, sí, aunque al bueno, sí. final luego Ujú, uno no lo aplique, ¿verdad? Porque pues te digo, al final tienes esa herida, creciste viendo eso, creciste ujú, viendo que pues, tenías a lo mejor un papá que fue infiel y que tu mamá lo perdonaba, entonces pues a eso te acostumbras, sí, ¿no? Y pues también con lo que no hizo, que fue, bueno, yo creo que sí me ha enseñado un poquito más con lo que no hizo, ¿sabes? Porque ahora con mis hijas yo el afecto es algo que me cuesta demasiado. ujú, Y nada más el afecto con hijos, ¿eh? Yo no sé si a ti te llegó a pasar, pero, por ejemplo, a mí el afecto con mis hijas es algo que que me sigue costando hasta la fecha bastante. Con la pareja como que no, porque pues realmente yo crecí viéndolos, y pues sí eran cariñosos, ¿no? ujú, O sea, dentro de todo, pues sí eran cariñosos entre ellos.
Sí. Entonces, esa es tu forma de percibir una relación. Ujú. Pero, por ejemplo, para con los hijos, como que eso ellos tampoco, y digo, yo entiendo que eso es algo que tampoco a ellos les enseñaron, el afecto, Sí. o sea, en la familia de mi mamá es como que bien complicado esa parte, y en la Ujú. familia de mi papá, pues aún peor. Sí. Entonces, eso sí, yo creo que me ha enseñado bastante porque digo, ahora lo veo yo con mis hijas y es como de que, güey, o sea, si yo no les doy afecto a mis hijas, va a valer madre y van a crecer como yo crecí y yo Ujú. no quiero que crezcan como yo crecí. Sí. O sea, yo quiero que crezcan con una autoestima diferente, o sea, que ellas realmente se sientan merecedoras, que se sientan que merecen cariño, que merecen cosas buenas y no que tengas que ganártelo, Ujú. simplemente que lo mereces y punto. Y se acabó. Entonces sí, yo Ujú. creo que ambas. Mm, ¿Crees que la forma de amar viene de cómo te amó tu papá? ¿Tu Sí. forma de amar ahora? Sí. Sí, Ujú, mucho, porque yo puedo decirte que en mi caso yo soy muy cariñosa y muy detallista, ¿eh? ujú, Y mi papá sí era. ujú, Digo, tal vez, es que yo creo que a lo mejor en esta cuestión como de los detalles, lo vi más en la relación que tenían mis papás, ujú, en la relación que tenían ellos dos que a lo mejor conmigo, ujú, porque pues conmigo sí era así como, no sé, sí era muy amoroso, muy comprensivo, muy presente, pero realmente siento que esto de los detalles viene mucho de con, sí, la relación de matrimonio que ellos tenían, ujú. porque yo soy muy así, o sea, soy muy cariñosa, Sí, muy detallista, muy amorosa. sí. Ujú. ¿Cuándo empezaste a ver a tu papá como un ser humano? Híjoles. Cuando, ¿qué fue? Creo que cuando, después de que se separaron mis papás, ujú, que él empezó como a tener problemas económicos. Ujú, Yo creo que fue en ese momento, ujú. ¿Lo viste desprotegido? como No lo sé. desprotegido, decaído, triste. Ujú. Ajá. Y sí, fue en ese momento. Ujú, Yo el día que empecé a ver a mi papá como humano fue justamente cuando conocí su infancia. ujú, Porque tuvo una infancia muy, muy dura, digo, no la voy a platicar aquí porque pues, no me corresponde, ujú, pero tuvo una infancia muy difícil, ujú, de verdad muy, muy difícil. Este, mm, por ahí una personita me decía, es que tu papá esto, tu papá el otro, porque pues él tuvo un papá muy ejemplar, la ujú. verdad, mi respeto para ese señor. Y no digo que mi papá no haya sido ejemplar, pero pues mi papá tuvo ciertos defectos, ciertas cosas que pues no fueron correctas. Entonces, Ujú. pues yo le decía, mira, a pesar de lo que tú puedes decir, no voy a odiar a mi papá. Y hoy en día no llevo la mejor relación con mi papá, no me hablo con mi papá, pero a pesar de eso no lo odio. O sea, yo amo a mi papá, ¿no? Y si algo le pasara, pues claramente sentiría feo, claramente ahí estaría, obviamente, pero Ujú. cuando yo empecé a conocer la infancia de mi papá, dije, no mames, ningún ser humano merece vivir esas cosas. Y se me hizo, o sea, yo lo empecé a ver así y justamente en estos, hubo un día que fuimos a un retiro de cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos. No es Alcohólicos Anónimos, es como una derivación. Y me acuerdo que yo llevaba una muy mala relación con mi papá, muy mala. Para ese entonces yo era adolescente y tenía mis ideas pendejas y me cargaba yo los problemas de mis papás, ¿sabes? O sea, yo hice personal, el problema que tuvieron mi papá y mi mamá, yo me lo hice Sí. personal. Ajá. Ujú. Ese es el error que cometemos nosotros. Y pues más uno está adolescente, pues uno está Sí, pendejo, no carbura bien sí, el claro. cerebro. Entonces yo me lo hice tan personal, porque aparte, como dices, a mí me tocó ser mamá y hasta la fecha todavía tengo secuelas de eso, o sea, todavía hasta la fecha, por eso te digo, esta importancia como de tomar lugares, porque a mí me tocó ser mamá, porque mi mamá estaba tan destrozada y tan Ujú. desmadrada metida en su mundo, que pues a mí me tocaba, ¿sabes? Yo siempre fui Sí, su paño de lágrimas de mi mamá, porque pues mi mamá tampoco era como que tuviera amigas, como que tuviera alguien con quien decir, pues yo puedo desahogarme, porque pues su vida éramos nosotros, el trabajo y la casa, punto, ujú, no había de otra. Entonces, un día que fuimos a un retiro y me acuerdo que yo no quería ir, porque va la persona, va tu invitado y lo tiene que acompañar alguien. sí, Y pues se supone que tenía que ir, o bueno, no tenía que ir mi mamá, pero pues para mí como que lo más adecuado era que fuera mi mamá, ¿no? ujú, Y me dijo, no, pues ve tú. Yo, es que yo no quiero.
Y yo iba Ujú, bien amputada y dije, ¿yo por qué tengo que ir? Yo no quiero ir, yo no tenía ujú, ganas de ir, porque pues aparte te tenías que desvelar y un chingo de cosas, ¿no? ujú, Y yo no tenía ganas. Pero al final entendí que fui porque me tocaba ir y tenía que estar ahí. Entonces, ujú, haz de cuenta que ya hacen el retiro y hay una última parte donde salen de una capillita y ahí tú los recibes, ¿no? ujú, Entonces, sale mi papá no sabía que yo estaba ahí, sale mi papá y pues ya trae un pinche trabajo, o sea, es una catarsis bien cabrona ahí en nuestros grupos, si un día tienen la oportunidad de ir, vayan, dense la oportunidad, está muy, muy padre. ujú. Te hacen una catarsis bien, bien, bien cabroncísima, una pinche terapia fuerte, muy, Ujú. muy fuerte, o sea, en pinches 2 días te chutas tu vida y bien cabrón y bien profundo. Entonces, Sí. pues ya le echaron toda la catarsis, le tocaron padrinos chingones también y, sale y de repente salgo yo. Y para mí ese día, puta madre, no, 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 fue fuertísimo. Porque mira, me tocó justamente ahí dentro de las dinámicas leer un libro. Ujú, Me decían las madrinas, lo vas a tomar con una mano arriba, lo trabajo, le vas a pedir a Diosito, pues que te hable, ¿no? Entonces yo decía, "Ay". Bueno, agarré, lo leí y me tocó un texto que decía, que no me acuerdo el título, pero algo así decía como que tu papá no es tu cónyuge, es tu papá. Y estás juzgando los errores de él ujú, como si tú fueras Dios para hacerlo. Y yo de, a la verga, ¿qué pedo ujú. con esto? Sí, es cierto. Sí. Entonces, para mí fue así como que ya un golpe fuerte. Entonces, cuando mi papá sale, no, mi papá, no, 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 agarró y se me tiró a las piernas y perdón. Ah, Perdóname, dice, yo te amo y de verdad que no fue mi intención y que para mí, porque ya por eso ya traíamos una muy mala relación, porque te digo, sí. yo me hice personal los pedos que tuvo con mi mamá, entonces Ujú, pues yo le decía muchas cosas, yo lo llegué a correr de la casa, yo le llegué a decir un chingo de mamadas que a mí no me correspondían. ujú. Entonces, perdóname, hija, te amo, se me tiró a los pies, se arrodilló ante mí y dije, no mames, o sea, también ese día yo vi a mi papá pues como una persona. Entonces, te digo, cuando yo empecé a comprender la historia que mi papá traía atrás de él, dije, pues sí, mi papá también es un humano, también sintió, también Sí, tiene sus propias heridas y a sí. pesar de eso, pues nos dio una infancia menos culera que la que él tuvo. Ujú, O sea, sí, digo, pues hizo lo que pudo, ¿no? Y hasta donde su mente le dio y pues sí. ¿Nunca has visto el show de Franco Escamilla? El alguna de vez, ajá, monólogo, ajá, donde habla de su papá, no, ¿no? no, Él tira al último una frase, un facto, ajá, donde dice que después de muchos años comprendió que su papá fue mejor papá del papá que él que él tuvo, tuvo, sí, pero que él fue peor hijo del, de lo que fue sí, su papá. ujú, Y es así como de no sí, no mames, mames. súper al maestro. Sí. ¿Eh? Sí, Ujú, sí, es cierto, la verdad es que sí es cierto. sí. Corríjanme si me equivoco, pero se Pero entendió. sí, sí pasa. Pero se entendió. Ajá. Mm, ¿Qué le dirías hoy si tuvieras enfrente a tu niña herida, lastimada? ¿Qué le dirías? Le diría, mm, referente a mi papá, ¿verdad? No. Pues le diría, nunca vas a dejar de necesitar a tu papá. Todos los días de tu vida vas a necesitar un abrazo de tu papá, pero eso no significa que él no te quiere. Él te quiere, solo que ahora él tiene otra vida y aunque duela aceptarlo, pues así es. Sí. Yo le diría, no es tu culpa. No es tu culpa, digo porque pues por muchos años yo he cargado culpas. Yo en su momento de niña, yo interpreté que fue mi culpa, ¿sabes? O sea, Ujú, les voy a dar un poquito de contexto. En algún punto cuando, bueno, la primera vez que descubrimos que mi papá fue infiel, pues yo le dije a mi mamá. Entonces, yo tenía como 11 años. Y yo siempre describía a mi papá como mi Superman. Y mi ujú, papá, y para mí mi papá era mi Superman. Pero en el momento en el que yo descubro esto, pues se me fue todo. ujú. Se acabó mi Así Superman. pasa. O sea, así, así. O sea, en un leer 3 líneas, se te acaba tu Superman. Y así fue con él. Se me acabó mi Superman.
Entonces, pues yo recuerdo que le dije a mi mamá y pues mi mamá también estaba muy molesta y todo, pues dijo que lo iba a dejar y así. Entonces yo niña, o sea, digo, tenía como 11 años, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que le escribí una carta a mi mamá y dije, mamá, no lo dejes, por favor. Mm. No lo dejes, le dije, porque pobrecito de mi papá, ¿qué va a hacer? ¿Y qué va a pasar con él? Y no lo dejes y así. Y mi mamá no lo dejó. Entonces, después yo empecé a ver que esto pasaba y que pasaba y que pasaba y que mi mamá sufría y que mi mamá batallaba. Y yo decía, es que es mi culpa. Es que es mi culpa, yo todo el tiempo cargo un chingo de culpa porque dije, es mi culpa, porque si yo no le hubiera escrito esa carta a mi mamá lo hubiera dejado y mi mamá no hubiera estado sufriendo todo lo Ujú. que sufrió y nosotros no hubiéramos estado sufriendo todo lo que estamos sufriendo y es mi pinche culpa, ¿no? Entonces yo por mucho tiempo cargué esa culpa de decir, por mi culpa mi mamá no dejó a mi papá y ahora por eso estamos sufriendo lo que estamos Sí, sufriendo, ¿no? Entonces yo creo que eso yo le diría a mi niña, no es tu culpa, te amo, ahora hay una adulta a cargo, tú ya no tienes de qué preocuparte, te amo, te honro y como dices, al final siempre vas a necesitar a tu papá, sana tu relación con él. Y pues, ujú. ¿qué más? Ay, qué fuerte. Sí. Es bien complicado. La verdad es que Sí. por eso uno tiene que tener como mucho cuidado con las personas que te relacionas. Y digo, o sea, al final nadie nos va a juzgar, nadie nos va a decir nada, porque pues te relacionas desde lo que tuviste. O sea, no te relacionas, creo que uno nunca va a tener nunca va a relacionarse con una persona pensando en hacerse daño, ¿sabes? O sea, simplemente te relacionas desde lo conocido y te digo, ya lo había mencionado en un capítulo anterior, tuve yo una pareja que pues era muy tranquilo, era muy así, pero pues para mi cerebro resultaba que no. ¿Por qué? Porque no era lo que yo conocía, no era lo que mi cerebro se le hacía correcto, porque así fue mi infancia. Entonces, pues ni modo, no, yo ahora no puedo juzgar a una mujer porque decida quedarse con una persona pues que no le hace bien, porque digo, pues al final probablemente fue lo que ella vio en el ambiente en el que ella creció, y pues ni modo. Sí. Ah, déjame ver. Ah, bueno, ahorita vamos a hacer una actividad que se llama cajita de los recuerdos. Ok. Tenemos aquí, estas- hice Creí que unas eran camisitas. adornos. Creí que era Mande. como adornito. No, son unas camisitas, a ver si se alcanza a ver, pero en cada una de estas camisitas viene como algún recuerdo que hayas tenido con tu papá. Entonces, pues escoge, bueno, igual la dinámica va a ser la misma de Una y siempre. una. Ajá, agarramos una y una, pero contestamos ambas. Ok, Entonces, agarra la que muy tú bien. quieras. A ver, esta que está aquí en la orilla. Ay, qué bonitas te quedaron, ¿eh? Ay, gracias. El momento que todo cambió. Mm, Ay, qué fuerte, ¿por qué tenemos que empezar con esa? sí, el momento que todo cambió. Déjame ver si la tengo o no. El momento que cambió todo, dice. Híjole. Pues yo creo que cuando supe de la infidelidad, porque fue difícil, ¿eh? O sea, yo un día tenía el modelo de padre todo el día y en la noche ya no, descubrí la infidelidad y fue feo. O sea, fue feo porque pues haz de cuenta que yo hablando desde mi perspectiva, mi papá siempre ha sido muy, bueno, era, porque ahora ya no sé cómo sea, pero como teníamos tiendas, quienes no conocen saben que teníamos Ujú, tiendas, a él la tienda que teníamos en la casa pues no le gustaba que la cerráramos temprano. O sea, él era ujú, de, me abren a las 7 de la mañana y me cierran hasta las 11 o 12 de la noche. ujú, Así era siempre, ¿no? Y en domingos o sábados, no me acuerdo bien qué día fue, en qué día cayó ese día. em, Creo que era un domingo porque sí cerrábamos un poco temprano, pero tampoco tan temprano. O sea, ujú, cerrábamos, no sé, como a las 10, yo ujú. creo. O sea, 2 horas antes, ¿no? De la Sí. hora normal. Pero ese día justamente era, nunca se me va a olvidar que eso fue un 8 de diciembre, porque era la fiesta de, que hacen aquí en la capilla. Ujú, Entonces mi mamá, pues siempre llevaba a mi hermano, cuando se hacían kermés ahí en la capilla, llevaba a mi hermano para comprar algo, un juguetito, comida, comida, ¿no? X, lo que fuera. Entonces regresó mi mamá, yo la acompañé, pero yo me regresé a la casa, porque pues, qué hueva, me daba hueva estar ahí. Y ya luego cuando regresaron, mi mamá se subió
Y pues mi papá estaba aquí en la casa, de repente bajó y cerró la puerta. Y eran vacaciones, o sea, eran vacaciones, ¿no? Entonces aquí estaba mi hermano. Y él se quedó así como de, ¿qué pedo? Sí, sí, O sea, sí. se me quedó viendo así como de, ¿qué pedo? O sea, por qué cerró la tienda este señor? Sí, sí, sí. Y nada más nos dijo así, en seco. Me voy a ir de la casa porque su mamá piensa que ando con otra. Y o sea, para mí, hablando Sí, desde mí, claro. fue así como de, ¿qué? Espérate. O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿están bien? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Y como mi mamá escuchó que cerró la tienda, bajó así. Y lo que nunca vi en tantos años, Ujú, empezaron a discutir. ujú, Yo jamás vi discutir a mis papás. ujú, Jamás. Yo en ese momento tenía 17 años. Entonces fue la primera vez que yo vi discutir a mis papás y yo pude ver su expresión de mi hermano. Pude sentir la mía, que estábamos así como de, ¿qué pedo? ¿qué pido? O sea, ¿por qué están discutiendo, no? Y mi mamá le decía, no, pero pues es que, ¿por qué borraste los mensajes? ¿Qué tenías? No, pues es que yo ya te dije y así empezaron a discutir. Se empezaron a alzar la voz y mi hermano fue así, de, a ver, ustedes ya están viejos, arreglen sus pedos, a mi hermana y a mí no. Y, y pues bueno, porque creo que después viene otra pregunta, entonces hasta ahí lo dejo. Hasta. Ajá, Ok. sí. Pues yo creo que sí, también el momento que lo cambió todo fue ese. Porque pues te Ujú, digo, yo percibía a mi papá como, yo tenía idealizado a mi papá de una manera, sí. ¿no? Entonces, el momento que lo cambió todo fue así. Y igual, fue, bueno, más o menos, mi mamá, en ese tiempo empezamos a usar la computadora, a tu hermano y a mi hermano les gustaba mucho, bueno, les gustan mucho las computadoras, Ujú, actualmente se dedican a eso. sí. Entonces, yo ya más o menos lo sabía mover ahí y todo, ¿no? Ujú, Y yo le había hecho su correo a mi papá, entonces yo tenía la contraseña de mi papá. ujú, Y mi mamá me decía, es que no, yo siento que tu papá, porque mi papá empezó a ir a trabajar, yo creo que esa fue su maldición de mi papá, cuando empezó a salir a trabajar por eso. ujú, Porque cuando la verdad, yo no voy a decir mentiras, el tiempo que mi papá estuvo trabajando aquí y los primeros años de matrimonio de mis papás fueron muy chidos, o sea, yo ujú, me acuerdo que incluso íbamos, o sea, les iba muy bien económicamente a mi papá, porque siempre trabajó con contratistas, entonces les iba bien, les ujú, pagaban viáticos, les daban sí. sueldo, todo. Entonces, me acuerdo que así íbamos a hacer la despensa a Querétaro, nos Ujú, compraban ropa, nos compraban zapatos, porque ujú, había, ¿sabes? O sea, ujú, había eso. Aparte, luego mi papá hacía chambitas y todo. Entonces, en el momento en el que empieza a salir fuera, yo me imagino, por ya ahí jarioso, pues, conseguía con quién, ¿verdad? sí. Pero entonces, mi mamá sentía, ¿no? Y uno de mujer no es pendejo, o sea, que uno se haga pendejos diferentes, pero tú Sí, te das cuenta y tu sexto sentido te lo dice. sí, Siempre háganle caso a su sexto sentido, la intuición no falla. sí. O a veces pudiera ser, pero casi nunca falla. Entonces, la intuición de mi mamá decía que algo pasaba. Y mi mamá me dijo, a ver, métete a su. Porque pues en ese tiempo casi no era que mensajes y Que eso. WhatsApp y que Ajá, Instagram y que no. así, Que no. le mando un TikTok, nada. Ajá, sí. Entonces, dice, a ver, métete a su correo, me meto al correo y madres, ahí me di cuenta y pues, pues ya que según que se iba a divorciar, que pues lo típico, nomás estaban Las por los típicas mentiras hijos, que dicen cosas los así. hombres. Y pues para mí, o sea, para mí fue fuerte, porque mi mamá ni siquiera estaba sentada al lado mío en ese momento, o sea, yo me Lo metí a viste verlo, tú. ajá, yo vi yo sola. Entonces, para mí sí fue muy impactante, fue de, ¿qué pedo? O sea, Ujú, ¿cómo es esto? Pues sí están bien, o sea, ¿por qué? ¿Y en sí, qué pinche momento? Entonces, para mí sí fue también igual, o sea, en ese momento cambió por completo lo que yo tenía en mi mente de mi papá. O sea, en ese momento para mí fue de chingoso madre este pedo, o sea, y te da sí, tristeza, o sea, sí da coraje, pero también da mucha tristeza, o sea, dices, güey, ¿qué pedo? O sea, no, es algo complicadillo, pero ya les daremos más contexto más adelante. sí. Deja aparte mi churro porque no me gusta metérmelos a la boca completos. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué? No, hombre. Pero estamos hablando de churros, ¿verdad? Del cheto. Listo. A ver, me toca mi camisa. Ponte la camiseta del trabajo. Dice, recuerdo triste. Ay, ¿por ¿Por qué? qué? Un recuerdo triste. Este, a ver, no lo había pensado, ¿por qué? Un recuerdo triste con mi papá.
¿Tú ya tienes en mente uno? A ver si quieres platicarlo, porque la neta no me acuerdo de mi recuerdo. Mm, un recuerdo triste. Ah, bueno, no, sí. Sí, Ok, ok. perdón. Mis 15 años. Sí. Sí, yo no tuve 15 años, para empezar. Ya Ujú, habían planeado mis 15 años, pero pues no se pudo. Bueno, digo que unas cosas llevan a otras. Cuando pasó esto que mi papá así como que empezó a ser infiel y así, pues siempre, yo creo que una cosa trae a la otra y pues económicamente estuvo de la chinga. Nosotros sí nos fue mal, la ujú, verdad. Yo puede ser que, ay, me voy a quitar el bigote porque me cala. ujú. Sí nos tocó. Ay, perdóname. ¿A quién te me imaginé? ¿A los Amish? ¿Cuáles son? No sé quiénes son. Mira, deja. Bueno, es que son unos que literal solo traen así su barba. Ah, unos como que tan sombreritos. Sí, ya sé. Ya sé cuáles. Ahora ya me la voy a quitar. No. Este. Ya, 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 ya. Ya, contrólate. Cuando cumplí mis 15 años, te digo, pues ya estaban planeando los 15 años, pero pues no se dio. No, ya. Voy a, Chinga la madre. para que te concentres. Ay, no. Ay, ay, sí hasta me arranqué mi bigote de antes. Sí. Oh, sentí alivio, no No, pero manches. es que sí. Sí. Sí, sí te Sí, sientes más cómoda así, ¿no? sí, no, no manches. No. Ya estoy harta, yo no sé Ya. cómo aguanto. Bueno, es que Ya, su ya, bigote ya. es natural, el Sí. nuestro es pegado. Ajá. Entonces el día de mis 15, yo no tuve 15 años y para mí sí era algo como muy anhelado, como muy esperado. Mis 15 años decía yo, ay, qué emoción, ¿no? Y pues creo que Ujú. a todas las morras nos hacía ilusión nuestros Sí. 15 años, no sé, ¿verdad? Entonces, pues más que ya los habíamos planeado. Pero pues por X o Y situación económica, no sé. Entonces, ese día, pues mi papá ya tenía problemas. Ese día mi papá no asistió, estaba alcoholizado. Entonces recuerdo que mi mamá nos llevó a jugar, ¿cómo se llama esta madre? Billar. Ujú. Y ya, fuimos a jugar billar, regresé todo, pero en eso me habló mi madrina, oye hija, estoy en tu casa, te traje un pastel. Y yo, Ujú. ah, qué lindo. Entonces nos regresamos a jugar billar y venimos a Sí. comer pastel. Entonces mi papá llegó borracho, llegó Ujú. bien, pero... Y para mí eso es como que uno de los recuerdos más tristes que guardo yo de él, porque pues dije yo, güey, era mis 15, Ujú. porque pues se puso allá y al final terminó en pleito, terminó en pedo. Y desde ahí yo con mi abuela paterna, híjole, no, no mames, yo decía, no, o sea, no siento yo como mucho cariños de ella, la verdad. O que yo tenga bonitos recuerdos de la señora, la verdad es que no. Porque me acuerdo que esa vez fuimos y le dijimos pues el desmadre que mi papá había hecho y que pues le ponía a mi papá le pone el cuerno a mi mamá. Ujú. Y ella de que pues es que tu papá es hombre. Y yo de, ¿y? Pues hija, pues él puede tener mujeres porque él es hombre. Y yo de, no mames, neta no mames. Entonces yo de ahí como que le agarré mucho rencor y así, y pues también a mi papá, porque dije yo, o sea, eran mis 15 años, ni siquiera pudiste respetar mi día. Ujú. O sea, y es donde dices, güey, pues, si el ser que más amo en la vida o el ser que esperas que te ame tanto y no pudiste respetar eso, dices, no mames. O sea, para mí sí Sí. fue muy triste porque fue un pedo que terminó bastante fuerte, un pleito muy, muy fuerte que para mí sí fue así como decepcionante más que nada. Sí. Sí, fue muy, muy decepcionante. Es que es complicado. Sí. Yo en mi caso, em, pues haz de cuenta que como bien te decía, esto pasó un 8 de diciembre. O sea, en ese mes que recién acababa de pasar todo, o sea, Ujú, imagínate las fechas de sí, diciembre, o claro. sea, estuvo de la chingada. Y yo recuerdo que mi mamá no le quería decir a nadie, o sea, no quería decirle a nadie y cuando fuimos a su casa de mis tías, porque yo le había dicho que el 24 era siempre con los Montes Ujú, y el 25 era con los Pérez, con la familia de mi mamá. Entonces fue el primer año que no fue mi papá. ujú. Y así de, no, ¿y por qué no llegó? Algo raro de aquí. Ajá. Y mi mamá así de, no, es que, pues es que está trabajando, le tocó trabajar. Pero mi mamá bien decaída. Ujú. Y bueno, les terminó diciendo, no fue una Navidad bonita porque estuvimos diciendo todo y llore y así.
Ya luego, para el 31 de diciembre, ahí sí no supe si el 24 mi papá se fue con mis tías. Ese año, la verdad, no supe. Ah, porque, no, ya me acordé. Sí, no fue. O no sé. Porque el 24 con, nos fuimos, con sus suegros de uno de mis primos, que ahorita son sus suegros de mi hermano. Este, entonces nos fuimos para allá, mi papá nos fue a alcanzar y así, ¿no? Pero el 31 de diciembre, pues igual fuimos a la casa de una de mis tías, de mi tía Bele, y pues igual, ahí mi mamá les estuvo contando todo, ¿no? Lo que había pasado, porque pues como mis papás estaban bien casados por la iglesia, ellos fueron padrinos de muchos, o sea, de casi Sí, todos mis claro. primos, o sea, de bautizo, de confirmación, de primera comunión, de todo fueron padrinos de muchos. Entonces, pues le tenían mucho cariño a mi papá, o sea, mucho, porque como bien lo dije hace unos minutos, o sea, mis papás eran como el modelo matrimonio Ujú. perfecto y pues le tenían mucho cariño, porque mi papá pues es muy niñero, Sí, o sea, es corajudo y todo, pero es muy niñero, sí, sí, entonces es muy por niño. eso le tenían tanto cariño a mi papá. Pero yo recuerdo, mira, que ese día de por sí ya veníamos mal de allá, de estar volviendo a contar otra vez todo lo que había pasado, era reciente. Y no se me va a olvidar que cuando llegamos me dio mucha tristeza ver esa escena, pero mi papá estaba celebrando el año nuevo. Allá arriba, en el cuarto que tenemos de donde guardamos todo lo que no ocupamos, pero estaba solo con todos nuestros perritos. Estaba solo. Y recuerdo que Sergio subió por él y le dijo, no, papá, no está bien. Y mi papá le decía, no, déjame, hijo, déjame sacar todo lo que traigo, que me siento mal. Y yo me acuerdo que yo nada más me metí a mi cuarto a llorar. Y yo sí decía así como de, ¿por qué? O sea, me dolió mucho ver así a mi papá, verlo así que estaba llorando, imaginarlo solito, que se embriagó. Él nunca fue así de tomar, pero que estuviera así tomando y solo y verlo así destruido. Muchas veces yo lo escuché llorar. Cuando yo bajaba, él se dormía en ese cuarto, entonces cuando yo bajaba yo lo escuchaba llorar. Y para mí eso era bien feo. O sea, era bien feo y ¿qué hacía? O sea, yo no podía hacer nada porque lo escuchaba. Habían veces que lo escuchaba, pero eso también me hizo mucho daño a mí. O sea, porque mi papá me decía lo que él sentía, pero yo también escuchaba a mi mamá, entonces yo estaba así como de, Sí, ¿qué entre la hago? espada y la pared, no sabes. O sea, estoy con mi papá y lo quiero, pero también con mi mamá, entonces, ¿qué hago? Y yo ya me estaba volviendo loca. Y ahí yo sí les tuve que poner un límite a los dos, de decirles, ¿saben qué? Ya no me digan, o sea, me están chingando, ya no me digan nada, porque, o sea, sí se me está, ya, yo ya estoy mal, pero sí, fue ese momento. Ay, qué Ay, qué fuerte. fuerte. Sigo yo, ¿verdad? Sí. A ver, recuerdo incómodo. Uy, a ver, bueno, esta ya no es de tanta tristeza. Mm, pues el recuerdo más incómodo que tengo con mi papá es mm, cuando por primera vez vino un chamaco a pedirle Permiso para ser su permiso novia. para Ay, sí. ser mi novio. Sí. Mira, yo recuerdo que este chavito era, o es, no sé qué sea de su vida, porque él no es de aquí de San José, o sea, él es de Dolores Hidalgo. Porque como yo tengo primos en Dolores Hidalgo, pues por eso lo conocí. Ujú. Entonces, haz de cuenta que este chavito es 3 o 4 años más grande que yo, ya no me Ujú. acuerdo mucho. Pero haz de cuenta que pues yo siempre hablaba con él por mensaje y así, ¿no? Y pues no sé ni siquiera por qué me gustaba. Yo creo que me Ujú. gustaba mucho la forma en la que me trataba, Te porque era trataba. muy lindo conmigo. Entonces yo me acuerdo que pues ya cuando se llegó el momento de pedirle permiso a mi papá, algo que lo caracteriza mucho es que siempre chifla. Siempre Sí, mi está papá chiflando. también. Y era así de, siempre era así mi papá.
Entonces, cuando cerraba la tienda del centro y que llegaba aquí a la casa, todavía no teníamos tienda aquí, pero llegaba y siempre llegaba así, bien contento. Entonces me acuerdo que estaba en la mesa y el chavo estaba de este lado, yo aquí y mi mamá aquí sentada. Y se le borró la sonrisa. Sí, literal, o sea, cuando mi papá entró, o sea, llegó bien contento, pero entró y fue así de, ¿Para qué vine? sí, y Ujú. me acuerdo que sí le dijo a mi mamá, ¿y qué hace este muchacho aquí? Ajá. Y el muchacho no me lo veías que estaba así, que se le subían los huevos en la garganta, como Se dicen, le hacía ¿verdad? chiquito el asterisco. Sí, sí, o sea, estaba así de que apenas si podía tragar saliva, se le veía aquí como le decía, así. Entonces, haz de cuenta que, pues sí, mi papá ya se sentó, mi mamá le dijo, pues es que vienen a hablar contigo. ¿Y de qué o qué? Así. Sí, no, mi papá viene ¿Qué así. verga quieres? Sí. Y ya se cuenta que, pues, el muchacho no podía ni hablar. Sí, claro. O sea, no podía ni hablar. No, no, es que, buenas noches, yo me llamo tal, pero es que quiero venirle a pedir permiso a usted y a su mamá de Wendy para ver si no me dejan ser su novia. ¿Y qué le dijo tu papá? ¿Y para qué o qué? Sí. Y ¡Ay! le dijo, no, dice, es que yo la quiero. ¿Y para qué la quieres? Sí, y la verdad ya no me acuerdo mucho, pero Sí, sí fue a mi papá de que constantemente lo estaba cuestionando sí. para ver qué decía, ¿no? Y al último mi papá fue así de, ok, sí, sí les voy a dar permiso, pero nada de que se me vayan a pinches fiestitas, ¿eh? Y no se me van a salir ni al chingado jardín ni a ningún otro lado, van a estar aquí. Y me la vas a venir a ver aquí afuera de la casa. Y donde yo los ve, pero no van a salir a fiestas, no van a salir a ningún lado, van a estar aquí afuera de la casa, donde yo los vea. Y cuidadito donde ella se meta tarde. Y Y él tú así de, de, sí, señor. Yo creo que ese, yo creo que ese fue Sí. el momento incómodo. Ajá. Ajá. Sí. Yo con mi papá, pues, yo creo que no me acuerdo alguno en específico, pero yo creo que siempre los momentos incómodos con mi papá era cuando me regañaba enfrente de la gente. Ujú, O sea, y te digo, al final eso me dejó como que una marca muy grande, pero era eso, ujú, que me regañara enfrente de la gente. Y yo decía, ay, no, es que vergüenza, así como que, porque siempre era muy así mi papá, ¿sabes? ujú, Entonces sí. Bueno, y también un momento muy incómodo que tuve fue una vez que iba en la secundaria, no sé si ya lo platiqué. ujú. Mi papá siempre nos revisaba las pinches libretas, nos enumeraban las hojas. Y luego. Agua si te saltaras, bueno, porque yo no sé, mis hijas también lo hacen, yo no sé uno qué mierda piensa, pero siempre me saltaba la hoja de atrás. ¿Tú no? Ujú. Ay, ya no me acuerdo. Es que yo era un desmadre, mana. Sí, me saltaba siempre la hoja de atrás porque si es la hoja fea. Ujú, O sea, yo siempre era la hoja que quedaba haciendo enfrente de la otra, no me gustaba. Y entonces mi papá nos empezó a numerar las hojas. Y todos los días cuando llevábamos de las primarias, secundarias, nos empezaba a revisar las de y a ver. Y donde te brincaras una hoja era chingadazo por hoja que te brincaras. Ah, Y entonces cada ciclo, cada que empezaba el ciclo nos enumeraban ya las hojas. ajá, Entonces ya se te dabas cuenta si arrancaban una sí. hoja, ¿no? Entonces, pero una vez me revisó la libreta y imagínate mi pinche nivel de frustración que yo ya traía, yo iba en la secundaria. Sí. Y empecé a agarrar una libreta, yo me acuerdo que en ese entonces cómo me encantaba John Cena. Ay, era mi crush. Y luego. Y entonces, sacaron una edición de libretas Ujú, de luchadores y pues yo las de John Cena, ¿qué te pasa? ujú. Entonces, me acuerdo que en esa libreta agarré y escribí, empecé a escribir atrás muchas veces, puta madre, puta madre. Pero, pero porque yo traía y o sea, y unos pinches rayonzotes así, ¿no? Y yo de que no mames, pero o sea, imagínate el pinche nivel de frustración que yo tenía. Y luego, pero era por eso, porque pues mis papás tenían un chingo de pedos y yo tenía que sacarlo de alguna manera, ¿no? Ay, no. Entonces, mi papá me revisó la libreta y pues yo me fui a quejar con mi abuelita, con la mamá de mi mamá, y mi abuelita lo terminó regañando a él. Pero, ¿por qué regañas? Pero, o sea, fue como muy incómodo, ¿no? Así como que decir: "Ay, No, no abuelita, mames, ya me cachó escribí mi puta jefe". madre. Sí. Y mi papá de que: "Es que no manches, ¿cómo va a estar escribiendo?". "Sí, señora", dice: "Pero es que tú tienes que ver más allá de eso, qué pasó, que no sé qué". Yo de: "Chale, ya me cachó mi frustración mi Sí. papá". Yo, ¿sabes que en la casa siguen habiendo lugares escondidos donde yo le ponía recados a mi hermano? ¿No ¿Ah, te sí? acuerdas? Eres Eso lo vamos a vipear porque YouTube se fresea, pero no en todos lados ponía puto. En
en el tanque de gas que está ahí arriba. Dice, puta. ¿Pero por qué? No sé. Pero en todos lados yo ponía puto. Bueno, putos, que si no nos lo van a Sí. censurar. No, igual lo voy a bepear porque no, o sea, por eso sí nos bajan el video, ¿eh? Sí. Sí, son fresitas. Sí, en Ay, no, serio. no manches. A Ay, no, ver. qué cosas. ¿Sí me toca a mí? Sí, ¿verdad? Sí. Ay, no, ¿por qué? Recuerdo más doloroso. Pues yo creo que, pues yo creo que ese, ¿no? Al final el darme cuenta de, el momento en el que mi Superman se vino abajo, yo creo que ese para mí fue el momento más doloroso. Ah, bueno, y también el día que mi abuela falleció, el, mi abuela falleció por, ¿cómo se llama esta enfermedad? Fibrosis. Fumaba mucho. Y es bien culero, no fumen, neta. Está bien, bien de la chingada. Entonces fue un proceso como que bastante difícil porque duró hospitalizada como unas 3 semanas. Entonces, digo que yo no era muy afán a mi abuela, pero sí lo fui a cuidar. ¿Por qué? Pues por empatía, por apoyo a mi papá, porque pues, yo quiero a mi papá, ¿no? Entonces yo fui a apoyar a mi papá y la fui a cuidar unos días y todo. Y yo creo que ese día vi a mi papá tan destrozado, o sea, para mí ese recuerdo sí es como muy, muy doloroso, ¿sabes? O sea, ver a mi papá como un niño llorando por su mamá, ¿sabes? O sea, porque, Sí. pues, mames, porque pues su mamá fue lo único que tuvo durante, o sea, fue su más grande amor, yo creo, de Sí. toda la vida, porque pues mi papá no tuvo papá. Entonces, pues sí, yo creo que ese es mi recuerdo más doloroso, el ver a mi papá enterrando a su mamá, o incluso cuando murió también su hermano, porque también falleció uno de mis tíos, y yo lo amaba, lo adoraba. Este, ese fue también otro recuerdo muy doloroso. Recuerdo que iba a la carroza y mi papá iba en el carro de atrás y le iba poniendo esta canción de que tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo, algo así. Y lloraba mi papá y gritaba y le cantaba y lo estaban enterrando. Y también cuando mi abuela no la enterraron, la cremaron, pero yo creo que eso es uno de los recuerdos más dolorosos que yo tengo. Ver a mi papá, o sea, es que es eso justamente, o sea, el ver a tu papá vulnerable, el ver a tu papá deshecho, es Sí. como de que, güey, ¿cómo crees que el hombre fuerte que yo vi, que no lloraba por nada y ahorita yo lo veo en esa posición tan vulnerable, tan frágil que Sí. dices, no, o sea, para Es mí es uno de los complicado. recuerdos más dolorosos. Ay, no. Pues yo mi recuerdo doloroso es en continuación de cuando Ajá. hice la pausa. Porque te digo, haz de cuenta que, pues bueno, estaban discutiendo, mi hermano les dijo que no se pelearan, que ya estaban grandes, que no nos metieran en problemas. Y pues empezó a ver mi papá así de, no, pues es que si tu mamá no me cree, pues yo qué tengo que hacer aquí. Y mi mamá así de, es que oye, es que no es justo, es que pues no está bien, ¿para qué los borrabas si no tenías nada más y así? Y mi papá estaba así de, no, o sea, de verdad no. Y yo me voy a... Entonces yo me acuerdo que pues teníamos ahí un sillón, yo estaba sentada ahí, pues yo estaba así como en shock, ¿no? Porque nunca los había visto discutir. Entonces cuando mi papá apenas estaba empezando a ir, yo me aventé sus brazos como y le dije, no te vayas, papá, no te vayas, no te vayas. Y le supliqué y me y para mí fue así como, ¿qué está? Y se fue. Ah, pero antes de irse, haz de cuenta que dijo así de, aquí les dejo el celular para que vean que yo mando. Vale, pues mi hermano es programado, güey. Mi hermano es programado. O sea, él en ese momento estaba cursando la universidad, ahorita él ya es ingeniero en software, pero en ese momento que estaba cursando la universidad, pues ya sabía un chingo de cosas. Claro. Entonces apenas se cerró la puerta, Y en mi chinga. hermano agarró el celular, se subió, mi mamá quedó destrozada, Sí, yo me acerqué, la abracé y después de 5 minutos escuché cómo mi hermano empezó a llorar.
de emputado que estaba. Cosa que nunca, o sea, mi hermano no es violento, Ujú. pero yo creo que en ese momento Tanto hubo coraje. un nivel de coraje y frustración que se escuchaba, porque todos los ruidos de allá arriba se escuchan hasta Aquí acá abajo. abajo, pero se escuchó que estaba así. Y él bajó como un niño aventándose en los brazos de mi mamá. Yo me subí así, mira, chinga a ver los mensajes. Tenía 6 meses. Ujú. 6 meses ya. Y fue algo doloroso porque haz de cuenta que, mm, para ponerte en contexto, ya ves del novio que te platiqué que, pues, que éramos muy conocidos en la prepa. Ujú. Pues cuando yo terminé con él, que lo dejé, yo llegué aquí a la casa a aventarme a los brazos de mi mamá. Se hace cuenta que yo llegué, no tanto a aventarme a los brazos de mi mamá, se cuenta que yo llegué Qué triste. y yo no tenía ganas de hablar porque yo sentía que apenas hablara se me iba a empezar a soltar Ujú. el llanto, ¿no? Entonces llegué, mi mamá estaba cocinando, mi papá estaba aquí con ella y mi mamá me preguntó así de, ¿qué pasó, hija? Porque ella ya sabía más o menos el contexto, ¿no? Entonces yo nada más le hice la seña así de que no y me subí corriendo a mi cuarto. Y como a los 5 minutos entró mi mamá y mi papá y los dos me estaban abrazando. Ujú. Y en ese momento mi papá ya estaba con Ujú. y yo les dije, es que anda con otro. Él anda con otro. Entonces, para mí fue, o sea, cuando pasó todo esto, a mí me cayó el 20 y dije, o sea, me estaba consolando. Ujú. Me Porque estaba consolando cuando este cabrón me cuerneó y me hizo sentir de la chingada. Y él ya estaba con ella. Y yo sí. leí todos los mensajes, ¿eh? Ujú. O sea, y eso fue doloroso. Sí, claro. Fue muy Porque aparte, doloroso. o sea, sí está mal, pero tu mente necesita saber más, ¿sabes? Sí. O sea, sí, no sé por qué somos los humanos tan autodestructivos, pero es de que no importa que me va a doler, yo necesito verlo. Ujú, Así son. sí. Y leí yo todos los mensajes y fue Y así tu mamá como, los veía, no, no la no la dejaron que dejé. los. No, yo no la dejé. Y no se enojó, porque no la dejaron. Yo creo que en parte ella tampoco quería. Ujú. Pero algo que sí te puedo decir es que a ella la llamaba de la misma forma que a mí. Ah, no. Y eso sí lo supo bien. Y eso Ujú. la, Sí, claro. o sea, sí la destruyó. Para mí también fue así como, Porque tal vez, o sea, a lo mejor por esta parte de decir, no equivocarme, quién sabe. no sé, pero sí. Ujú. Pero sí fue, yo creo que parte de eso. Ese Ujú. fue un momento muy, muy doloroso. Ujú. Qué fuerte. Sí. Los papás. Recuerdo gracioso. Pues yo creo que mi recuerdo gracioso con mi papá siempre va a ser el del pedo. Sí. Sí, cuando fue el doctor y me inyectaron y que yo me eché el gas y de Ujú, papá, ¿por qué te echas? ¿Por qué? O "Ay, ya ni me ujú. acuerdo, papá, fuiste tú, alguna Ay, mamada así. papá, Ay, que le dijiste papá, ay, ajá, ay, papá. papá, qué cochino eres. Y ese siempre va a ser como mi recuerdo más gracioso con mi papá. ¿Sí? Siempre, sí, pues sí, no se me olvida la cara que puso mi papá jamás. Bueno, pues yo con el de mi papá también es de pedos, pero no de esos pedos. Ah, ya. Haz de cuenta que una vez mi papá, como ya lo dije al inicio del video, le gusta mucho jugar fútbol. Entonces, de repente cuando iban jugando, es que no sé cómo sea todo esto, pero ya ves que llevan muchos partidos y luego es la final y así. Ujú. El punto es que quedaron campeones, o sea, ganaron. Porque no es por nada, pero mi papá era un crack en el fútbol, ¿eh? O sea, mi papá, yo sí me atrevo a decir que mi papá era de los mejores jugadores de aquí, de San José. Ujú. O sea, incluso hasta lo apodaban, no me acuerdo qué apodo le daban de un jugador internacional porque decían que, y mi papá era goleador. Y luego aparte tenía, bueno, todavía tiene muy buena condición física. Sí, Eso le ayudaba mucho. ajá, entonces pues mi papá era, la verdad, yo considero que a lo mejor a pesar de sus años, sigue siendo muy chingón para el fútbol. Entonces, pues esa vez quedaron campeones y Ujú. se tomaron sus chelillas y Ay, llegó mi bien ojo. pedo, Ajá, ¿te enchilaste? sí. Ajá. No, ya. Y llegó bien pedo a la casa. Soy una muñeca descompuesta. Llegó bien pedo a la casa y haz de cuenta que pues, llegó bien pedo que no podía ni caminar. Mi mamá dice que lo trajeron Sus amigos. sus amigos, que porque de plano no podía ni caminar, que hasta lo metieron a acostar a la cama. Ujú.
Entonces, en ese entonces estaba La coca. la Coqui, Ajá. la Coqui, teníamos una chihuahua negra. Y a mi papá sí le gustan los perros, pero no es de tenerlos en la cama ni de estarlos Ujú. agarrando todo el tiempo. Entonces, como andaba pedo, a la Coqui, a mi perrita le decían la desgraciada. Así le Ujú. llamaba mi papá. Entonces mi papá decía, véngase mi desgraciada. Se cuenta que la agarraba y decía, ay, mi desgraciada. Y la papachaba y le daba besos. Yo creo que ya cuando volví en sí, y ahora, esta hija de la chingada, ¿qué hace aquí? Sáquenla a chingar a su madre. Y ya iba la perrita toda zorrillada, ¿no? Ujú. Y pinches vomitadotes aventaba. Ay, guácala. Y luego otra vez, véngase mi desgraciada. Y se ponía a chillar. Ay, mi Coqui, ay, mi desgraciada. Y la abrazaba y todo. Y luego otra vez, ¿qué hace esta hija de la chingada aquí? Sáquenla a chingar a su madre. Ajá. Y Sí. la coqui, todo bien en casa. Sí. Sí, yo creo que ese ha sido el Ujú. momento porque mi papá no era de, a lo mejor así de que, o sea, él sí se echaba sus Sus cubillas. cubas. De hecho, mi papá, a él, me ha contado mi mamá que a él le decían que él era como una florecita, porque le decían, bueno, es que tú no, casi no tomas, tú no fumas, ¿no? Tú pareces una florecita. Y mi mamá dice que mi papá les contaba que ella era la flor del maguey, algo así, creo que sí era el maguey, pues el camote. O el quiote, algo así, no me acuerdo cuál de esas dos. Sí. Ajá. Le decía, sí, sí soy una flor, pero soy la flor del maguey. Sí, sí, Ajá. sí. Entonces, él no tomaba mucho, pero pues esa vez sí se puso bien jara. Sí. De Sí. hecho, ahora que cuando vamos a Soriano, si tienen la oportunidad de ir, vayan. Es una actividad, muy bonita. Ujú. El año pasado nada más fue mi hija y mi mamá, y la llevaba que con sus arrancadores. Llevaba su botella de tequila, entonces echaba un tequilita, no, pues Ah, ya ya. iban, ajá. Sí. Ya bien pedos llegaban al final. Bueno, no, o Ajá. sea, no pedísimos hasta la madre, pero pues sí, ya algo pedillos, ¿no? Ujú, Ya mi mamá también lleva ahí pedilla con ujú, sus tequilas, pero pues ya, según él, tus arrancadores. ujú. A mí también me ofrecía este año que fuimos, pero no, a mí no me gusta el tequila. Yo no, tío, gracias. Yo sí estoy Ah, bien. y es que mi papá es muy tequilero, ¿eh? Ujú, O sea, mi papá sí le gusta la cerveza, pero él de ley es su tequila. ujú. Y del cabrito. Ese es del Sí, que sí, le sí, gusta, sí. el cabrito. Eso nunca se me va a olvidar. Ujú. ¿Por qué decidieron en su boda, no? Yo creo que sí. ¿No te acuerdas? A ver si encuentras el video en la boda de tus papás. Todos llevábamos vestido largo, claro que yes. Sí, ¿Y claro. te acuerdas que hicimos una pinche fila y nos pusimos a bailar? Así. Y unas hacíamos las manos para acá. Ajá. Pero a la vez que unas hacíamos las manos para acá, las otras Las las otras hacían para allá. así, ¡Ay, qué así. ridículas! No, yo sí me Sí. acuerdo mucho de Ajá. la boda de tus papás, Sí, sí. muy bonito. Yo Ujú. también un tiempo estuve. ¿Te acuerdas de tu primo? Ah, bueno, no voy a decir nombre, porque luego va y se va a exhibir. Pero hubo un tiempo, me acuerdo que en los 15 de Lili fueron chambelanes sus primos de Wendy. Ujú. Y me acuerdo que, ay, ¿cómo estuvo de pendejo y necesitado de amor? ¿Quién? ¿Eh? Es que bailé con uno de tus primos. No. Yo bailé con uno de sus primos y no mames, yo estaba tan enamorada de ese güey porque bailamos. ¡Ay, Ay, no mames. no! Neta, No te se lo ponga juro. roja, compadre. Sí. Y yo, ay, no enamorada. Hasta le escribía cartas de amor y ese güey ni me pelaba, ni me Ay, topaba. no manches, ¿en serio? Hasta que un día mi papá me descubrió y me partió mi madre. ¿Sí? Sí. No, pues Y es pues que ya, sí. se me quitó el amor. Se te quitó la enfermedad del Ujú. enamoramiento. Ay, no Es que sus inventes. primos me seguían. Yo no tengo la Sí. culpa. ¿Pero te ¡Ah! acuerdas? ¿Te acuerdas de tu primo este Bruno? Es que sí, pobrecito. Es que siempre le hacían burla Y se conmigo escondió abajo de y la se mesa. escondía abajo de la mesa. Yo pues siempre jugábamos juntas, o sea, siempre yo Sí. venía a casa de Wendy porque pues siempre jugábamos juntas, Ajá. entonces luego tocaba que estaban sus primos y ese güey pobrecillo le hacían burla, y ahí viene Marlene, que no sé Y qué, y se se escondió escondió abajo de abajo de la la mesa. mesa a llorar. Ay, sí, es Ay, cierto. no, qué Ujú. recuerdos. ¿Te Mm, tocan? ¿Me toca? Sí. Ok. A ver. Recuerdo bonito. Uy, Mm, pues yo creo que recuerdos que yo atesoro mucho es cuando iba por mí a la secundaria. a la secundaria. Sí, me daba pena, que fuera por mí, Ujú. porque siempre iba en su bicicleta todo oxidada. Sí. Iba en su bicicleta toda oxidada, pero cómo le gustaba. Pero muchas veces cuando veníamos en el camino,
Una vez pasó que nos caímos en un charco Ujú. y pues nos pero fue bonito, o sea, era bonito porque pues me esperaba. Sí, O sea, yo exacto. nada más veía a mi papá ahí y ahorita así quisiera, ¿sabes? O Sí, sea, que te estuviera esperando. Sí, sí, claro. ahorita quisiera regresar a esos momentos y ver que mi papá está ahí, correr y abrazarlo. Ujú. Sí. Sí, la verdad es que si uno quisiera volver a cuando fue Sí, niño y tantas cosas. Uno quisiera volver y cuando uno de niño decía, quiero ser adulto, cállate, el hocico. sí, No no, sabes no, lo que estás no diciendo, pendejo. crezcan, no, no Sí. saben, valoren a sus La papás. verdad es que sí, es mejor. Ujú. Sí. Y yo, bueno, yo un recuerdo bonito que tengo de mi papá, ¿qué será? No, pues cuando estábamos chiquitos, las Ujú. navidades que pasamos felices, algunas, unos cuantos años, porque la verdad, casi siempre en las navidades, les digo, yo no sé por qué la gente tiene esto de estarse peleando en la puta Navidad. Yo, ¿sabes qué quiero para estos próximos años futuros? Irme en Navidad y Año Nuevo, las dos fechas, a la playa. O hacia algún lugar con mis hijas. Y nada de que me toca aquí. Para mí, neta que para mí es un puto martirio. Sí. Neta, es un Ay, sí. puto martirio estar pensando que Ujú. ahora me tengo que ir aquí, ahora me tengo que ir allá. Ese es que es, pues, cuando tienes papás divorciados, pues así es. O te Eso. toca con la familia de tu papá, o te toca con la familia de tu mamá. Y si tienes pareja, pues también tienes que ver que si con la pareja, ay, no, no, dije yo este año a chingar a su madre. Voy a agarrar y voy a ahorrar y me voy a ir con mis hijas a la playa desde el pinche 23 hasta el 2 de enero y a Sí. la chingada. Ay, no, no, digo, qué Ay, sí, flojera. yo creo que sí. El año que pasó, yo no fui a año nuevo con nadie. Yo me quedé ¿No? en mi casa a ver el último capítulo de Stranger Things. Y al último como que sí me andaba dando así como que sentimiento, pero luego dije, yo no tengo ganas de ir a ningún lado. La neta es que me voy a quedar en mi casa. Ay, a veces sí. Y ya, Ujú. a veces es Sí. más sano. Ujú. Y entonces, pues en Navidad siempre nos poníamos a bailar. Mi papá siempre nos enseñó a bailar. Dijo, mejor que me salgan bailadoras a pendejas o tacos. Ah, Dijo, desde ahorita para que al rato no me salgan con su... Oni-chan. Ani-chan. ¿Cómo dice? Ándale. Ay, no. Es que no sé cómo dicen, pero dicen Sí. esa mamá. Ujú. Y pues nos enseñó a bailar, entonces yo creo que ese fue un recuerdo muy bonito. Las Ujú. navidades cuando se ponía a bailar con nosotros. Sí. Y pues bueno. Por último, alguna frase típica de papá mexicano al grito de guerra. Ah, no, no es cierto. Ujú. Mm, ¿De papá mexicano? Ujú. Ahorita vengo, voy por cigarros. Y ya no regresó. Pues no sé, pero en general o O de de mi tu papá. papá. ¿De mi papá? A ver, déjame acordarme. Alguna frase que decía mucho. Es que mi papá es muy grosero, ¿eh? Yo creo que por eso yo digo tantas groserías. Fíjate, me decía mi mamá hace ratito, hija, son bien groseras. Dice mi mamá, dicen un buen de groserías. Y yo, ay, pues X, o sea, ni me doy Es que cuenta. hablamos español, mamadas y groserías. Y siento que así somos los montes, ¿no? Sí, todos los montes así son. Sí, o sea, decimos Aunque muchas digan que no, groserías. sí son así. Ujú. Entonces, no sé. Pero mi papá, pues siempre fue muy grosero. Y su frase de él siempre era hijo de la chingada o hija de la chingada. Sí, sí, Y yo sí. también lo digo. Ujú, Sí, yo creo que se me pegó mucho esa frase. ujú. Ujú. Sí. Yo pues el típico de que no te mandas solo. Ay, ¿nunca te lo Ah, dijeron? sí. Sí. El de, a mí mi papá me decía así. A mí me valen madres tus pinches amiguitas. Aquí, yo te estoy cuidando aquí y vas a hacer lo que yo te diga, no lo que se te dé tu chingada gana. Sí. Mientras vivas en esta casa. Ujú. Sí. ¿Cuál otra? No me quieren. Ah, ya, bueno, esto ya es cuando están como más grandes. Ujú. Es que no me hablan, no me quieren, es que ustedes no Sí. me mandan mensajes. Si yo no les hablo, ustedes no me hablan. Sí. Y ya vi en TikTok que no nada más es mi papá, son muchos. También mi papá, Sí. sí dice, no, es que si yo no le Sí. hablo a mis hijos, ellos no me Ellos hablan. no me hablan, sí, no me Ujú. quieren. Me va a cargar la chingada y ellos ni por enterados. Ujú. Chantajista. Eso se llama manipulación porque no lo sabía. Me respetas porque soy tu padre. Sí. Y yo a mí como, fíjate que soy yo, o sea, después de mucho tiempo yo un día le dije a mi papá, porque yo estaba ya enojada con él, o sea, ya eran como que muchas cosas que decía yo, no, 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 no te Ujú. equivoques, precioso. O sea, las cosas no Ujú. funcionan así. Entonces, yo un día le dije, así se hace el mismo presidente. El respeto se gana. Y tú no te has ganado mucho. Ay, era bien perra. Y un día le dije así. Y me quería pegar. Y me levantaba y que le agarro la mano. Le dije, a mí no me vas a pegar.
No más niñita No, buena. ajá, sí, no, no, no. Es que ya estaba yo hasta la madre, o sea, de tantos problemas Sí. y tantas cosas que decía yo, no. Ni me acuerdo que ese día hasta maldije a su mamá. Es que tú y tu maldita madre. No, sí me pasaba de las veces. Pero pues imagínate ya el pinche nivel de frustración que uno trae como adolescente, niño, pues sabes que analizarlo, Sí. obviamente, y uno no piensa, a lo mejor el impacto de tus palabras, todo, pues no, no piensas. Al final eres un niño dañado y pues ojalá ellos hayan sabido entenderlo de esa manera y digo, pues ahora uno trata, ¿sabes?, de remendar esa, porque no puedes criar en el mismo ambiente dañado que tú creciste, ¿sabes? O sea, al final a uno le toca esta tarea ahora de ponerte a pensar y decir, bueno, yo no recibí esto, ahora yo quiero recibir esto. O sea, yo quiero dar esto para que ellas pues puedan recibir algo diferente, ¿no? Ujú. Bueno, en mi caso de ellas, Sí, porque yo tengo 2 hijas. sí. Ujú, ujú. ¿Algo que quieres agregar? Ay, híjoles, pues, no sé, mira. Ahorita que estábamos acomodando las cosas, me encontré unas fotos de mi papá. Ajá. Y no sé, me quedé pensando mucho en cómo Ne- era. A ver, ¿me prestas ese de abajo? ¿Se acuerdan que en un capítulo les dije que Gordo tenía un de este de puros carritos? Aquí está. Luego se la dejamos anexada, pero este era su mueble de puros Sí, carritos, sí. lleno de carritos, sí. Y ese mueble lo A hizo ver. mi papá. ¿Ah, sí? Ajá. Óiralo, don pelos, ¿eh? Sí. De Su hecho, raya de pelos en el ombligo. sí. De hecho, aquí siento que se parece mucho a Nico. No, oye, sí es cierto, ¿Verdad que sí? sí. Es que estaban bien, todos ellos Es son que, flaquillos. ajá, y por eso yo sí lo digo con mucho orgullo. Nico, abuelo. Sí, O sí. sea, tendrá algunas cosas de su papá, Ujú. Porque pues es su papá, ni por la porque pues palabra. sí, pero abuelo completamente. O sea, Sí. yo considero que en el carácter, en la forma de ser, en lo desmadroso, en lo latoso, en todo, es la viva copia de mi papá. Sí. Ujú. Porque sí, tienen Sí, su carácter, pero pues también tienen su parte sí, desmadre, ¿no? sí. Obvio. Pero no sé, mira, yo creo que es que yo no sé si mi papá veo los videos. Bueno, pero yo creo que esa sería una bonita manera de. ¿Qué le dirías tú a tu papá ahorita? Algo que quieras decir. Ok, déjame preparo emocionalmente. Ajá. Ok, papá, no hay ni un solo día de mi vida que yo no te necesite. Todos los días siempre le pido a Dios por volver a tener un poco de cercanía tuya. Aunque ya soy una adulta, aunque ya tenga 27 años, sigo siendo esa niña que todos los días sigue esperando a su papá. Mm, yo no te juzgo, te juzgué en tu momento, y tú lo sabes. Te juzgué porque yo no entendía. Y sí debo decirlo que si a alguien debo de agradecerle que aprendí a perdonar a mi papá es a ti. Sí, ¿Por qué? porque no se me olvida que luego a veces cuando nos salíamos a platicar aquí Ujú. afuera, tú me dijiste, yo aprendí a perdonar a mi papá y eso hizo mejorar muchas cosas en mi vida. Entonces yo ahí busqué la manera de empezar a perdonarlo y de hecho yo le hice una carta a mi papá. Mm, Justamente me acuerdo que hace casi un año, ¿eh? No, no, ujú, casi un año. Hace como 5 años yo, mm. porque Violeta estaba muy bebé, entonces yo le di esa carta en donde pues sí, le decía lo mismo, que yo no lo juzgaba y así, y que yo lo necesitaba y que sí me gustaría tenerlo más cerca, que yo ya no seguía siendo esa misma adolescente que él recordaba, que yo ya Mm, era una mujer. ¿Sí? Y le dije en la carta, yo quiero que tú me conozcas siendo la mujer que hoy soy. Y quiero que, que me busques más, que busques a mis hijos. Yo quiero que mis hijos tengan un buen recuerdo de su abuelito. Y algo que a mí nunca se me va a olvidar fue de aquella vez cuando pues yo le marqué por teléfono a mi papá para decirle, pues cuando demandé a su papá de mis hijos y que le dije, pues es que me golpeó y él lo que hizo fue que me
se puso a llorar. Mm. O sea, y yo lo escuché por el teléfono, así que empezó a llorar, yo creo que de frustración, de coraje, de tristeza, no sé. Y eso a mí me quebró. Pero, pero sí, papá, yo no te juzgo, yo te entiendo. Yo creo que sí, como dijiste al inicio, somos un espejo. Y yo me veo reflejada en ti. Antes que te juzgaba mucho, sí, yo no quería parecerme a ti, pero ahora es un orgullo decir que soy hija del Pérez. Para mí es un orgullo porque a pesar de todo lo que pasó, tú siempre fuiste buen papá. Tú nunca me fallaste. Tú siempre me hiciste sentir querida. Y pues sí, ojalá me buscaras más, porque todos los días te sigo necesitando. Todos los días de mi vida te necesito para un consejo, te necesito para platicar, para desahogarme, para contarte sobre mi vida. Todos los días sigo necesitando esas caricias que cuando las recuerdo me vuelven a llevar a un lugar seguro en donde yo era protegida por mi papi, sí, por mi papi, porque aún así le sigo diciendo que es mi papi porque pues sí, él fue, a pesar de sus errores, él siempre ha sido mi héroe y yo sí lo dije y lo voy a seguir diciendo. Yo creo que en esta vida no va a haber un hombre tan fregón como mi papá, porque yo no me baso en sus errores, no me baso en tus errores, papá. Para mí tú siempre has sido un hombre bien chingón, siempre, y que te amo, que te quiero y que soy muy feliz de ser tu hija. Y Ya sé. Pues yo qué te diré. Pues igual, te agradezco que me hayas dado la vida. Honro tu vida, honro la mía. Honro el momento en el que Dios decidió que tú fueras mi padre, porque al final tú fuiste mi padre por algo. Yo por algo nací de ustedes. Todo tuvo una finalidad. Quiero decirte que al igual te sigo necesitando y más de lo que tú piensas. Ahora más de lo que tú piensas. Estoy en un proceso con mis hijas de aprender a darles amor, aprender a hacerlas sentirse merecedoras de todo lo bueno que hay en esta vida, porque yo nunca sentí merecerlo. Y gracias a eso, pues terminé en relaciones que no están bien. Entonces, solo te digo eso. Mucho tiempo te juzgué, me puse en la silla de Dios cuando a mí no me tocaba, no me correspondía, pero quiero que sepas que ahora no lo hago. Ahora te veo justamente como eso, como una persona, como un humano que cometió sus errores, pero a pesar de todos sus errores, pues fuiste un buen papá. Te digo que te perdono por todo lo que en su momento pasó, pero ahora te digo que esto es lo más que necesito. Ahora que estoy enseñándome a dar cariño a mis hijas porque yo no sé. Yo sé que a ti no te lo enseñaron, pero te lo digo de la mejor manera. Eh, ábrete, ábrete a poder darnos ese cariño, el poder recibir de ti una palabra de aliento, una palabra de afirmación, una palabra de cariño, vaya, de decir estoy orgullosa de ustedes porque tú no sabes y tú no tienes idea las veces que yo lo he necesitado y las veces que he fracasado en mi vida por no tener eso en mi vida. Entonces, te lo digo de la mejor manera, papá, yo te amo, te perdono y lo único que espero de ti es una disculpa. Y tú sabes el por qué, yo solamente espero una disculpa porque al final yo recurrí a ti porque eres mi papá y yo espero de mi papá siempre algo. El hecho de que yo no te hable todos los días no quiere decir que no te ame. Eso tenlo muy en claro, yo te amo mucho y si a ti algo te llega a pasar algún día, pues yo voy a estar presente, yo voy a estar ahí para ti. Entonces, te digo que te amo, honro tu vida, honro lo que tú me diste, te agradezco lo que tú me diste, porque a pesar de que no todo fue bueno y hubo muchos problemas, tú hiciste un mejor trabajo de lo que tus papás hicieron. Tú ni siquiera tuviste papá. Y yo tuve un papá y te lo agradezco, porque pues mi papá no lo tuvo y a pesar de eso, pues cumplió, ¿no? Entiendo y me tocó muchos años entender que los problemas que tuviste con mi mamá pues no fueron míos. Entonces, yo solo te digo eso. Creo que todos merecemos amor y yo espero de ti amor, porque esa es la manera en la que yo voy a poderme relacionar con las personas.
Entonces, creo que nunca es tarde. Te invito a que recapacites y pienses esto. Nunca es tarde para poder empezar a hacerlo. Yo lo he empezado a hacer con mis hijas. Yo hasta un cierto punto pensé que ya no podía, ¿sabes? Con mis hijas. O sea, que yo dije, ya es que mis hijas ya están grandes, ya no puedo. Pero nunca es tarde. Sí, Apenas en estos días decidí regalarle flores a mis hijas. sí, Y de verdad, bueno, o sea, yo me di cuenta y dije, no mames, ¿cómo el darle un poquito amor a una persona sí, puede cambiar por completo? De verdad, o sea, de verdad, y dije yo, no mames, o sea, por poquito pinche sí, cariño que nos hubieran dado. ¿Cómo hubiera sido ahora? ¿Cómo nos hubiéramos relacionado con otro tipo de personas? Nos hubiéramos ahorrado tanto sufrimiento. Pero pues al final no se los enseñaron, ¿no? O sea, y no es tu sí. culpa. O sea, no te culpo. O sea, quiero que entiendas eso. Yo no te culpo. Y ahora no te juzgo porque pues ya estoy del otro lado yo también. Te amo, papá. Te pido perdón por en algún punto ser una insolente, una adolescente tonta. Pero pues eso, solamente espero de ti una disculpa y sabes que te amo y honro tu. ¿Hay alguna canción que te recuerden tu papá o Oh, que le sí, dediques? que yo le diga, mi querido. Sí, Oh, sí. la de compartir, de Carla Morrison. Ay. Sí, esa. Sí, para mí siempre va a ser esa porque em, creo que alguna vez vi que creo que incluso esa se la escribió su papá. No estoy segura. Alguna vez lo vi, pero no estoy 100% segura. Entonces yo la fui a escuchar. Sí me rompió. Más porque dice algo así de que hay muchas cosas que te quiero decir, pero no es nada fácil estar tan lejos. Ujú. Y yo así con mi papá, pues, o sea, él está tan lejos y digo, yo he ido a su casa dos Ujú. veces. Dos veces, una vez fui a quedarme con él, otra vez fui pues con el papá de mis hijos, cuando no estábamos juntos. Y pues mi papá siempre muy contento, es siempre muy feliz de que yo fuera a visitarlo y siempre así como presumiendo, "Ay, mira, aquí Mi está casa. mi hija y así". Y en algún momento yo recuerdo que cuando pues, yo andaba en esto de que quería entrar a la universidad y que la vez sí, a la vez no, por el tema económico, yo me acuerdo que en algún momento mi papá me habló por teléfono y me dijo, no, hija, esa vez me rompí, porque me dijo, nunca vayas a dudar de lo orgulloso que me siento. Y para mí fue así como, ay, no sé, porque yo a alguien, ay, esto sí me duele mucho, pero yo a alguien a quien sentí que sí le fallé mucho, fue mi papá, mucho, o sea, mucho, 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 porque mm, yo no sabía qué estudiar, ¿sabes? O sea, Sí, sí, ¿no? sí. Porque yo siempre supe que quería estudiar algo de medicina. Pero no sabías que. No, sí sabía, Mm. pero me metieron tanta mierda en la cabeza de que, ay, no, que nada más los doctores siempre sacan puro 10 y chingadera y Sí, media. sí, Y sí. no es cierto. O sea, sí hay que estudiar un chingo, pero no es de a huevo Ujú. que tienes que llevar un promedio de super mega excelencia, porque para empezar luego a veces uno está medio pendejo y le vale madres la escuela, ¿no? Sí, sí. Pero lo importante es la vocación, ¿sabes? Ujú. Entonces yo sí siempre quise esto. Y por no tener la autoestima de Ujú. decir, sí, sí lo voy a estudiar y me vale madre si tomo las riendas de mi vida, escogí otra carrera que ni me gustó. Ujú. Escogí negocio y comercio internacional. Ujú. Y pues reprobé el examen. Sí. O sea, reprobé el examen, pero pues mi papá estuvo para mí. Ujú. Y yo sentí que le falló mucho, que yo le fallé mucho. Y ya luego, cuando pasó lo de, pues cuando me embaracé, pues yo estaba muy chiquita. Entonces yo Ujú. ahí también sentí que Sí, me falló. sí. Y él me lo dijo. Ujú. Pero, Sí. ujú. Ay, sí. Pasamos de tristeza a risas y tristeza y risas y más tristeza. Ujú. Pero así Sí, justamente es la relación y justamente así es como se va sanando. sí, Entre risas, entre tristezas a veces, entre malos momentos y buenos momentos, así es como empiezan a sanar. sí. Y es algo muy importante. Papá es algo muy importante. Influye mucho en tu vida, entonces yo los invito a que si tienen algo que sanar con su papá, pues lo hagan, porque sí es algo muy, muy importante. Ujú. Y sobre todo, algo que comentaste
de que la relación con papá, como que, no sé si llamarlo que define, pero esta situación como del trabajo, de Sí, la abundancia, ¿cómo se diría? que, mm, que es como, ay, es que no sé, se me fue la palabra. Mm, la relación con papá contribuye, tal vez, Ajá. a... Y sí es cierto, ¿eh? Porque, mira, yo puedo decirte que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo le tenía mucho rencor a mi papá, me iba muy bien, ¿eh? O Ujú, sea, digo, económicamente no me iba muy bien, que digamos. Y digo, yo ahora que a pesar de que no frecuento mucho a mi papá, que no hablamos seguido ni así, pues que yo ya perdoné todas estas cosas que en su momento me hicieron mucho daño, me lastimaron mucho, este, siento que me va bien. sí, Sí, sí siento que sí me va bien y no sé, yo he visto así como por otras situaciones, es que no quiero comentar tanto, ajá, que siento que no me corresponde, pero sí, sí afecta mucho no tener esa buena relación. sí, Ujú. sí, se afecta Sí. bastante. La verdad es que sí es muy, muy importante, te digo, sanar como esa parte con papá, porque pues lleva muchas, conlleva muchas cosas. Digo, no Ujú. soy psicóloga ni mucho menos, pero en mi experiencia puedo decir que sí. Igual yo mucho tiempo que le guardé rencor a mi papá y así, y a veces al puro pendejo, porque pues son cosas que no te corresponden. A lo mejor si mi papá hubiera sido mi pareja, entonces pues a lo mejor podría odiarlo y hasta eso no sería válido porque pues me haría daño a mí nada más. Pero pues sí, a veces no nos corresponde. Y es que ese es el problema, que uno se carga y se carga y se carga por tanto tiempo cosas que no te corresponden, que pues te hace daño. Ujú. Entonces, yo al final digo, pues mi papá tuvo sus errores como un papá, claramente, pero como pareja, pues a mí no me falló. Ujú. Entonces, pues digo, ahora bueno, ojalá que en algún punto él pueda reconocer sus errores, darse cuenta de que pues él también ha fallado, obviamente, Ujú. no nada más nosotros, y pues adelante, ¿no? Y si no, pues también. Y otra cosa, o sea, que es válido a veces alejarse de personas, aunque sean yo en este punto decidí alejarme de la vida de mi papá por eso, porque para mí no era sano, Sí. para mí no era sano y dije, te amo mucho papá y todo, pero para mí no es sano en este momento. Habrá otro momento de mi vida en el que decida yo. Y desde ahí te digo, empieza el poner límites desde tu casa con papás, Ujú. empieza que tú puedas poner límites con otras personas. Y sí. Entonces, pues échenle coco, sanen su relación con sus padres porque es muy importante. Ujú. Sí. ¿Algo más que quieras agregar? ¿No? Y pues bueno, voy a terminar con esto. Sanar a papá no siempre se trata de él. A veces se trata de dejar de vivir desde la herida, desde la herida. Es tan importante sanarlo porque puede convertirse en la base de nuestra autoestima, nuestros miedos y la manera en que creemos merecer amor. Perdón, ya se me trabó los hijos. Sanar la herida de papá no cambia el pasado, pero sí puede cambiar la forma en que vivimos el presente. Sí. No puedes cambiar tu pasado, lo que pasó ya pasó, pero tú decides si cambias la manera en la que vives. Si sigues juzgando a tu papá toda la vida o si terminas de comprenderlo, verlo precisamente como un ser humano y avanzar en él. No queda de otra. Yo mucho tiempo viví juzgando a mi papá, me quedé en esa herida y que mi papá y mi papá y mi papá y al final la que no porque sabe la yo. Entonces tuve que empezar a sanar a papá para poder Es que sí. seguir No adelante. queda de otra más Ujú, que, pues ni modo. pues sí. Y pues bueno, feliz Día del Padre. Esperemos que la pasen muy bien con sus padres y a los que no tienen sus papás, pues honrenlos, honren su vida, agradezcan todo lo que pudo enseñarles. Tanto hayan tenido una buena relación como una mala relación, eso les enseñó algo. Entonces, Sí. felicidad del padre. Los amamos mucho y Ujú. Y yo creo que a lo mejor quienes no tengan como tal a un papá, ujú, puede ser que tal vez tengan un padrastro, sí, exacto. puede ser que a lo mejor tengan a su abuelo, Sí, a su tío. sí, porque Sí. ese psicólogo Ajá. Enrique Corbera sí, Ajá. decía eso, que la función de padre no necesariamente la tiene que hacer un padre, puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser que, pero que esté presente, Ajá. obviamente. Entonces, Sí. pues si tú no tienes un papá, pero tienes una persona que está ahí como tu figura paterna, valóralo, Honrarlo. Ujú. honralo. Sí. Ujú.
¿sí? Porque también, o sea, si tú también no tienes papá, no porque no tengas, porque claramente tuviste un papá, pero si no tienes un papá presente no vales menos, no es, también tienes, pues al final hubo personas que, a veces mamás, no vamos a decir que mamá y papá, porque pues eso es un término inválido, pero pues tuviste a lo mejor una mamá que estuvo ahí contigo y que trató de hacer su mejor esfuerzo. Entonces, pues creo que eso sería todo de nuestra parte. Sí. ¿Sí? Recuerden, hay que sonar a papá, háblenlo, platíquenlo, y si no pueden a lo mejor directamente, pues también indirectamente escriban una carta, saquen sus resentimientos, Sí. sus corajes y no se los quieren. Ujú. Yo Sí. soy Marlene Yo soy Wendy. y no somos serias. Somos Montes. Hasta la próxima. Adiós.